Suscríbete a la Panterita. Minuto de los Juegos Sudamericanos Asunción 2022. Presentado por Bancams. Activa tu lado Bancams y sé tu mejor versión. Natura, probala con todo lo que te gusta. Ser tu mejor versión es una decisión que podés tomar hoy mismo. El secreto está en no parar y para eso necesitas energía saludable que te lleve siempre hacia adelante. Alimentate con Bancams, el verdadero sabor del lomito de atún. Activa tu lado Bancams y sé tu mejor versión. Seguinos en Instagram como BancamsPY y en Facebook Atún Bancams. Así suena cuando le pones un toque de Natura a tus ensaladas, sándwiches, hamburguesas, milanesas, papas, wraps, empanadas y a todo lo que te gusta. Más deli que nunca están tus comidas con el delicioso sabor de la mayonesa, ketchup o mostaza Natura. Sí, ¿verdad? ¡Qué rico! Probá Natura con todo lo que te gusta para darle un sabor más rico y liviano a todas tus comidas. Natura, probala con todo lo que te gusta. Seguinos en Facebook como Natura Paraguay y en Instagram como natura.py. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, Denis? Buen día para todos. ¿Qué tal, cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor, saludos para todos. Y bueno, tenemos fútbol hoy. Y meteorología anuncia que no va a llover para la tarde. A la tarde ya no. Ya no. En principio, sí. No, es que un grado, no sé qué, una posibilidad, no sé qué, ni siquiera llega al 5%. Digo porque viene de todo, ¿verdad? Partido en cancha de Emilia Lisa, hablamos con Carlitos ya en esta mañana. Reunión técnico hubo a las 9. Saldrá el sol, veo aquí a partir de las 17 horas, según la aplicación. Saldrá el sol a partir de las 17. Hoy. Por lo menos se despeja. 17 horas. 20 grados más o menos. Mirando el aplicativo, 17, 18. Y vamos a ver lo del Cerro, mismo equipo. Sí, está para repetir el equipo Francisco Arce. Recordando que Mateus está en la nómina de convocados, que no publicaron hasta ahora, pero sí sabemos que está Mateus como opción hoy para Francisco Arce. Jan en el arco. Y Lucena a disposición. Sí, Lucena a disposición. Jan, por derecha Enzo Jiménez, Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez. En el medio está para jugar Antonio Galeano, Carrascal, Piris Damota, por izquierda Brian Zamudio, Carrizo y Fernando Romero. Es el equipo de Cerro para jugar ante Sol. Miguel Cardona no quiere hablar todavía, ¿verdad? No, todavía. ¿Y cuándo es lo que va a hablar? Quizás después del domingo. Bueno, listo. ¿Cómo te van iniciado, caballero? Buen día. Hola, buen día, Arturo. Saludos para vos, para los muchachos y para la audiencia. Bueno, te escuchamos, Nadio, con relación a una reunión. ¿Vos estuviste a las 9 hoy? A las 9 de la mañana tuve reunión con la policía en las canchas de Sol de América, con el operativo del partido de esta tarde. Bueno, una cosa es el protocolo habitual, normal, pero ¿se previó algo muy especial en cantidad de policía después de lo ocurrido o hay que separar las cosas? Sí. Realmente Arturo, hoy estuvieron, digamos, el director de policía de área central, estuvo el jefe de evento deportivo del área central, el jefe deportivo del área metropolitana, José Aquino, después estuvo el comisario jurisdiccional y varios jefes más de zonas que van a dar apoyo a todo lo que sea la gente de antipotines. Y bueno, hay un operativo importante hoy para este partido, ¿verdad? Ya que se cree que va a haber una afluencia más o menos de 2.000 personas y bueno, los sectores habilitados para hacerlo son la bahía ingresando por la calle Don Poleski, que es la avenida principal de Villa Lisa, y las plateas que estarán ingresando por la calle Bélice. La gente de Sol de América va a ingresar por la calle Colombia y las delegaciones entrarán por la calle Panamá. Eso es lo que estamos viendo, todo lo que sea el operativo, digamos, de policial. Van a haber suficiente policía, estamos hablando de cinco pelotones de casco azules, una cantidad importante de la gente de prevención y seguridad de la policía y también de eventos deportivos. O sea, hay un operativo importante para hoy
bueno, yo creo que es importante este tipo de recorridos y bueno, ver in situ todo lo que de repente se puede mejorar, ¿verdad? También estuvimos con la gente de Sudamérica, con Nelson Bejen, que es el responsable ahí de operativo del estadio, donde se le ha pedido algunas cosas y bueno, eso vamos a ir en un rato más para ir a verificar y bueno, que no haya ningún tipo de inconveniente en ese. ¿Y a qué hora se movilizan ustedes, vos como jefe de seguridad en Cancha del Sol, Nayo? El partido está 18:30, nosotros estaríamos más o menos 14:30, estaríamos por ahí, 4 horas antes más o menos estaríamos nosotros ya por ahí. Pero ya el operativo policial se monta a partir de mediodía, ¿verdad? Entonces, ya digamos, hay un operativo muy importante. Entonces, como yo digo, bueno, de todo error de repente se puede aprender, ¿verdad? Y bueno, yo creo que también esta no es la excepción, ¿verdad? Te nombraron mucho en declaraciones que vos le dijiste sigamos jugando, sigamos el partido por el lado de Libertad y Guaraní. ¿Quisieras agregar algo a esto, Nayo? No, la idea es realmente Arturo, y es un tema que con Michel lo estábamos manejando, hablamos con los clubes, yo me hablé también con los responsables de la barra, de tal manera que se calmen un poco, porque para mí fue, digamos, un hecho violento, totalmente innecesario, y en un momento determinado del partido en el cual ni siquiera se estaba jugando, ¿verdad? Entonces, no sé si fue premeditado o no, ¿verdad? Pero realmente fue innecesario. Entonces, todos nosotros queríamos que se termine el partido, ya que no hay mucha disponibilidad, y es un tema que de repente la gente no sabe, mucha disponibilidad de estadios para jugar la como Paraguay, por una sencilla razón de que digamos los clubes también cuidan sus estadios. Entonces, ayer mismo te dijo Carlos Gianni en que realmente ellos tenían decidido ya no prestar sus estadios para ningún tipo de evento que no sea partido de Sudamérica, pero bueno, ante un pedido de la ATF se dieron a prestar, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente sucedió en un estadio en el cual no tenía nada que ver la gente de Sudamérica, pero destruyeron parte de su infraestructura, ¿verdad? Entonces, pero no es fácil el tema, Arturo, de conseguir estadios para jugar esta Copa Paraguay, ya que la idea es que sea un estadio donde no jueguen ninguno de los clubes, ¿verdad? Pero en algunos casos, tú te darás cuenta también, es que juegan de local o visitantes en su estadio, pero por la falta de conseguir estadios que puedan utilizarse para el efecto. A mí me había dicho Carlos Gianni, el presidente del Sol, que en el caso del pedido que hizo Michel Sánchez, que hizo la propia AFE como institución, iba a ser una excepción y le cedió el estadio. Eso me dijo el propio Gianni. Sí, es así, Arturo, pero no hablemos solamente de este estadio en particular, sino casi todos los estadios, Arturo, digamos, la gente que lógicamente tiene su costo de mantenimiento. Hay estadios muy lindos, un empastado muy lindo, donde realmente yo creo que también están en su derecho de cuidarlo, ¿verdad? Y bueno, entonces de repente es complicado el tema de conseguir los estadios acorde para que la gente vaya, porque digamos podemos llevar un estadio acá a 200 kilómetros, pero la idea es que la gente disfrute de jugadores que de repente no están habitualmente jugando. La cosa que en el partido Guaraní Libertad creo que casi el 80 o 90% eran titulares, ¿verdad? Ya que apostaron bastante en la Copa Paraguay. Yo creo que es una copa que está teniendo su interés, y que la gente realmente, que los jugadores y los dirigentes también están, digamos, pensando en ello, ¿verdad? Y entonces yo creo que es importante, pero el problema de infraestructura de estadio, que yo creo que es un tema que seguramente se hará un análisis exhaustivo para el año que viene, ¿verdad? Porque realmente no es fácil conseguir los estadios, y eso te lo va a decir Michel. Sí, señor. Con relación a la Copa Paraguay, había probabilidad de que se juegue en Encarnación. Y vos como jefe de seguridad APF, ¿qué sabés de esa probabilidad?
Bueno, nosotros tuvimos una delegación de la APF que fuimos al Estadio Encarnación, eso es público, eso inclusive la gente de la Federación de Encarnación lo publicó, pero fuimos para ver, qué le faltaba al estadio para que eso sea acorde a un partido de las diferentes divisiones, ¿verdad? No un partido solamente de torneo de UFI, sino más bien para torneos, del torneo local, el torneo, qué sé yo, de Copa Paraguay, como está diciendo, y inclusive para partidos de Copa, ¿verdad? Entonces, nosotros le hemos cada uno en su área, ¿verdad? Porque fuimos más o menos cada uno del área, que fuimos como 10 o 12 personas, cada uno en su área le dio las recomendaciones para que ese estadio se termine y pueda ser, así como está con 16,000 y pico de personas, pueda ser utilizado para cualquier cosa, pero en ningún momento se habló de que en particular, sino que están los tiempos y ellos tienen que también, tengo entendido, que negociar con la entidad para terminar, por ejemplo, el tema de los muebles, el tema de todo lo que sea el perímetro de seguridad, todo lo que sea cámara, todo lo que sea cabina de prensa, ya vestuario. Que no es solamente, sí, vestuario está todo, sino falta equiparlo, ¿verdad? Pero por ejemplo las cabinas son insuficientes y eso se pidió ampliar de tal manera que el caso que pueda ir un equipo de acá a Asunción o un equipo que lleva gente y que ustedes también tengan las comodidades para transmitirlo, ¿verdad? Porque yo creo que también es una plaza muy muy importante del país, Encarnación, sobre todo en la época de verano, que realmente es muy atractivo para la gente aquí. Sí, incluso podían para jugarse partidos de Copa Libertadores, no sé si Libertadores, Sudamericana, por ejemplo. Sí, de repente para Libertadores, Arturo. Yo creo que la infraestructura de ese estadio, no sé si ya fuiste a verlo, ¿verdad? No. Realmente es muy linda y realmente es un estadio que está en una zona con un espejo de agua, que el lago que está ahí, que hace que una por dos puentes, y es muy lindo realmente, hay mucho espacio libre, hay mucho espacio para estacionar, es un estadio cómodo. Yo creo que está muy muy bien pensado, inclusive la ubicación del propio estadio, y realmente muy lindo. ¿Cómo se llama el ojalá estadio, que se pueda terminar. ¿Cómo se va a llamar o cómo se llama? No sé, Villa Alegre. ¿Van a mantener el nombre o tenemos que consultar con el presidente de la Federación Encarnacena? Yo creo que tienen que consultar con ellos, Arturo, porque ellos son digamos, al final van a ser los propietarios del estadio una vez que eso se termine. Y bueno, yo creo que es un lugar muy atractivo, no solamente para la UCI, sino para cualquier tipo de torneo, inclusive más, Arturo, si vos en este momento ves lugares para hacer conciertos, en esa zona no hay, y acá en Asunción tampoco los estadios quieren prestar mucho para conciertos, ¿verdad? Pero no, es una muy buena plaza también para ese tipo de espectáculos, ya que vos tenés qué sé yo, no sé, 30 kilómetros, 20 kilómetros, tenés la frontera con Argentina, en el cual también hace que eso sea atractivo, y una disponibilidad de hoteles muy muy importante, y hoteles de 5 estrellas. Yo me acuerdo de un partido, fue República, 1-1, empataron Encarnación Olimpia, 22 de septiembre, ¿cuál fue el equipo, Nayo? 1-1. Universal de Encarnación, y ese era República. Universal de Encarnación, que hoy de primera. ¿Sabes quién era? Pablito Caballero, creo que era ahí. Sí, pero ese campeonato de Víctor de primera división. Sí, en el 2000 Universal estuvo en primera. Ese partido y reventó. ¿Sí? Para la época, casi 78 millones de recaudación. Yo reventaba al público en el viejo estadio Villa Alegre. Sí. Es muy linda plaza, Arturo. Yo creo que es una cabeza departamental donde, digamos, hay gente de un poder adquisitivo importante, digamos, el desarrollo inmobiliario de la zona y el desarrollo comercial de la zona es importante. Y bueno, yo creo que es una plaza importante, ¿no? De repente, digamos, Ciudad del Este tiene más capacidad, pero no deja de ser interesante no solamente para el fútbol, sino para cualquier tipo de espectáculo. Y bueno, Nayo, lo de hoy, primero, estamos hablando del partido hoy en cancha de Sol, ojalá normalidad total. Hoy se hizo un control, va la policía, antimotines, todo bajo cuidado.
Sí, Arturo. Realmente hoy se ha hecho una muy buena planificación. Entonces, hizo también que, lo que pasa es que también yo entiendo a la policía en relación a los recursos limitados que ellos están teniendo, ahora sobre todo por el tema de Sur, ¿verdad? Y en ese partido donde hubo un tipo de inconvenientes entre Guaraní y Libertad, había poca cobertura policial en el momento, ya que ellos están abocados en ese momento a todo lo que sea Odesur, que eso ya empezó con reuniones, planificaciones, formación y todo ese tipo de cosas. Yo le puedo decir que en ese horario había muchos efectivos policiales abocados a Odesur. Además, el jefe de evento deportivo en este momento es responsable de todo lo que sea la seguridad de Odesur. Entonces, bueno, tenemos que adecuarnos también a eso, ya que los recursos son limitados y tenemos que también entender ese tipo de cosas, aunque esa violencia extrema de las barras no tiene ningún sentido, y bueno, gracias a Dios se terminó el partido, que era lo que queríamos, para no dejarlo para otro momento, y bueno, alargar una competencia que es muy linda, no solamente no hablemos de los equipos de primera, hablemos de los equipos que digamos que tienen la posibilidad de mostrar sus jugadores y mostrar valores jóvenes, que yo creo también ya han hecho negocio con algunos equipos de mayor poder adquisitivo. Cuando se tomaron los hinchas de Cerro en la tribuna en cancha de Cerro, ¿cómo hacía para separar hoy? Esos temas internos, Arturo, no es fácil de detectar, porque vos necesitas ya un trabajo de inteligencia en ese tema, ya que hay divisiones normales y cíclicos en las barras. También Olimpia también estaba teniendo un pequeño inconveniente en relación a líderes a los cuales responden cada uno de los grupos, ¿verdad? Entonces no es fácil trabajar sobre eso, porque se siente muy fácil en la mecha. El otro día en el partido del Cerro ustedes vieron ahí que fue, digamos, dos grupos de comando, que no pasó mayores, ¿verdad? Pero puede pasar en cualquier momento. Entonces no es fácil, Arturo, este tema de la división de la propia barra, porque uno se está preparado para que se puedan, digamos, agarrar dos barras diferentes, pero uno nunca, difícil es, a no ser que sea un trabajo de inteligencia, de saber que hay división en la propia barra y que tienen líderes que cumplen un ciclo y, bueno, quieren también. Lo mismo pasa con Luque, ¿verdad? O sea, eso no es fácil de combatir, no es nada fácil, porque hay que identificarlo a cada uno, y bueno, esa ley 1866 del 2004 podía haber sido interesante para esto, pero lastimosamente es inaplicable, porque no dice ni quién tiene que hacer los censos, ¿verdad? Que en este caso para mí tendría que ser la policía. Bueno, Nayo, seguiremos charlando, probable que nos veamos en cancha de Sol. Gracias, Nayo, muy amable. Un abrazo, y esperemos que el tiempo también se preste, porque está bastante... No va a llover. Mañana ya no va a llover. ¿No llueve? No, a las 5 dice que ya sale el sol. Sale el sol por la vuelta de mi casa, voy a ver ¿Te acuerdas? Eso no sabe. Los jóvenes no saben, Arturo. Bueno, chao, Nayo, gracias, muy amable. Gracias, Nayo Caballero. Chao. Adiós. Sale el sol, por el lado de mi casa. Voy a ver, la cigüeña solitaria. Sale el sol, por el lado de mi casa. Voy a ver, En guaraní, que ¿será Guarajú o será Guarajú? Vestida de marinero, el que no tiene dinero por las calles. Sí. Sí, conozco. Vestida de marinero, el que no tiene dinero. Seguridad, Jorge González, en línea de la... no, ya hablamos con Nayo. Y ahora Jorge González. Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, Arturo, un saludo y respeto de siempre para todo el equipo y la audiencia. Estamos hablando con el licenciado Caballero referente al Estadio Encarnación. Primero, ¿cómo se llama el estadio ahora? El estadio va a mantener su nombre, Villa Alegre. Villa Alegre, perfecto, brillante. Sí. Mantiene el nombre Villa Alegre. La probabilidad que se juegue no solamente una final de un torneo, sino Copa Libertadores, Sudamérica, Campeonato, Apertura, Clausura, ¿están en las perspectivas de ustedes, Jorge? Sí, está en nuestra perspectiva. Nosotros ya recibimos todas las recomendaciones para que pueda ser habilitada,
ya está en manos de la entidad binacional a realizar todo ese trabajo y que esté a disposición para todos esos encuentros que has mencionado. ¿Qué respondió Yacireta? ¿En cuánto tiempo puede terminar? Y están ya terminando el presupuesto. No son muchas cosas, ¿verdad? Son cosas no es tan compleja, por decirte, ni tampoco no implica mucho trabajo y todos los trabajos se pueden hacer simultáneamente. Estamos ante un estadio modelo, nuevo de cero, y por lo que la gente de seguridad de la APF quedó sorprendida por la practicidad del estadio, por lo seguro que es, tanto para ingreso como para evacuación, si es que pasa algo, cosa que no se prueba, algún disturbio o lo que fuera, dice que es uno de los más prácticos y seguros en ese sentido por la forma de construcción y la forma de boca de salida que tiene. Entonces, ¿cuánto tiempo ese estadio estaría listo, Jorge? Y con seguridad, nosotros pretendemos que para noviembre esté, ¿verdad? Pero con propiedad le aseguro que a partir de enero va a estar. Está perfecto. Gracias, Jorge, muy amable, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo de gol aquí de Encarnación. Gracias, muy amable. Jorge González, presidente de la Liga Encarnación. ¿Seguro, Enero? Sí, seguro. Enero, seguro, nuevo estadio. Ahí se van a jugar los partidos. Y van a ir a jugarse ahí. Y de Argentina, van a ir a jugar ahora. Y va a ser cuadrangular internacional. Ahí en Encarnación. Copa Verano. Así mismo, Copa Verano, y alguien podrá jugar. Bueno, nuestra condolencia a Luis Paredes, nuestro compañero, falleció su suegra, la mamá de su señora. Bueno, perdón, pero si soy repetitivo en esto. Así que tenemos la versión grabada con Luis. Nuestra condolencia, nuestro más sentido pésame a toda la familia Luis, en especial a su señora y a su familia. La Agrícola Sede Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sede Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, hecho Pichupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMS Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la arborización Paisajes del Montaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMS Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. ASU 2022, del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Aprovecha 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Hair Recovery. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas las tiendas del país. Síguenos en redes sociales, @LuomoPY en Facebook e Instagram. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. Dos locales, Casa Central, Ocebellala, Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Apostando al deporte y a las prácticas de buena salud, Asismed es colaborador oficial de esta edición de los Juegos Sudamericanos. Te invitamos a apoyar con nosotros y ser parte de esta gran fiesta, el sueño de todos. Hoy viernes, dato importante, llega la edición especial de descuentos reales en farmacia y perfumería Catedral. Aprovechar los descuentos hasta 50% de descuento. Catedral, 122 sucursales o el delivery 021-627-7000. En farmacia Catedral, amamos cuidarte. Más adelante tenemos entrevista y notas referentes a esto. Cerro, el mismo equipo. Sí, así como están las cosas, repite equipo. Y ya tenemos lista de convocados. Las novedades, como usted decía, Ángel Lucena, una de ellas, y Marcelo Moreno Martins, que retorna a la banca. Aparte de Mateus, cosa que manejábamos anteriormente. 20 concentrados: Jam, Miguel Martínez, Enzo Jiménez, Juan Patiño, Alexis Duarte, Gabriel Báez, Alan Rodríguez, Antonio Galeano, Robert Piris Damota, Ángel Lucena, Rafael Carrascal, Damián Bobadilla, Claudio Aquino, Federico Carrizo, Mateus, Isaías Gavilán, Brian Zamudio, Fernando Romero, Fernando Velar y Moreno Martínez. Bueno, juegan Sol América del Central, muy bueno. Olmedo fue expulsado hace poco. Y él no juega. Sí, Sebastián Olmedo. Y hay otro lastimado que vos también sabés quién es. Ahí resta en Sol América para hoy. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo.
Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre SIB. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasariña y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero apostala. Te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la. Entérate de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marén, Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Llegaron los descuentos reales web a Farmacias Catedral. Todos los viernes, tus compras por web tienen descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y más. Regístrate en farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. 11:56, en línea con el presidente de Sol de América, el señor Carlos Yanni, para actualizar el tema de la venta de entradas y otros detalles que tienen que ver con el gran partido esta noche entre Sol de América y Cerro Porteño. Presidente Carlos Yanni, ¿cómo está? Buen día. Hola Víctor, ¿qué tal? Buen día, un saludo para vos, tu compañero y la audiencia. Antes que nada, gracias por atendernos como siempre. Presidente, cuéntenos, ¿tiene algún reporte en este punto horario como para ir sabiendo qué cantidad de entradas se han vendido hasta este momento? Y así como les dije ayer, las graderías visitantes, las 500 habilitadas ya están agotadas. Gradería local fueron habilitadas 300 entradas, prácticamente hay en día 280 entradas, quedan solamente 20, y plateas fueron habilitadas 1000, y hasta ahora sí hay una buena cantidad de plateas todavía, digamos, para ser aquí. Hay como 600, 650 plateas todavía que faltan adquirirse. Eso es el reporte a la hora de ahora. O sea, más o menos para ir sumando un número exacto, alrededor de 1.300 localidades vendidas hasta este momento, ¿puede ser? Sí, serían prácticamente, sí, 1.200 por ahí, localidades que fueron adquiridas ya. Y repetimos entonces para la gente de Cerro que está escuchando, solo plateas. A partir de ahora, ese sector que tiene el costo de 70.000, ¿verdad? Sí, graderías visitantes ya están agotadas. ¿Y en el club pueden seguir comprando hasta qué horario? En Cerro Porteño hasta ahora, hasta el mediodía, y en Sol de América hasta las 4 de la tarde, y después en los puntos habilitados de Tiquetea. En el estadio no se van a vender entradas. Las boleterías de Sol de América no van a estar habilitadas. Otra vez para aclarar ese tema, las boleterías no van a estar habilitadas hasta ese horario y después vía virtual y en los puntos de Tiquetea. Así mismo, así mismo. Te quiero preguntar, Carlos, perdón, estaba hablando con Víctor Villalba, el central Olmedo, ¿este está a préstamo en Sol? Sí, pero tenemos opción. Gustavo se muy buen jugador, y vamos a hacer, lo más probable, estamos hablando ya con Rani Campo, que es su representante, y a través de Temesari, el dueño del pase, como para hacer uso de la opción. Sebastián, 21 años tiene. No, pero nos habló muy bien y nos dijo, fíjense. Sí, muy bien, fue formado en la nube. Nosotros cuando nos fuimos a firmar los papeles de Iván Casal, y nos reunimos con el presidente y los directivos de la NUS, preguntaron por él porque fue formado ahí. ¿Y tiene opción de a compra el pase o extensión de contrato? Sí. Con Olmedo, con Temesari? Tiene opción de compra del 50%. Es buen chico, buen jugador, Muy buen jugador, buen chico, así como dijiste, muy buen jugador y buen chico. No, y por eso queríamos hablar con él, porque ojo y atención, siempre pensando en el proyecto futuro, más allá de lo que es Sudamérica, el propio fútbol paraguayo, ¿no? Porque anda muy bien. Así mismo, sí. Nosotros tenemos los zagueros centrales más jóvenes del fútbol paraguayo. Fernando Díaz, que es de las inferiores de Sol, con 20 años, y Sebastián Olmedo, que tiene 21 años.
Y había otro central, no, ese era de Guaraní. Guaraní también que estaba promocionando centrales. Bueno, Carlos, nos vemos si Dios lo permite más tarde en Villa Elisa. Gracias. Dale, Arturo, le vamos a esperar. Gracias. Que tenga buena transmisión. Gracias, muy amable. Carlos tiene presidente de Sol. Sebastián Olmedo. Sebastián Olmedo, exactamente. ¿Y hecho y de dónde nació? Lanús. ¿Pero dónde? ¿Al que no es argentino? No, es paraguayo, jugó el año pasado en la reserva de Lanús. Y de ahí lo trae Sol de América. Vamos a buscar los datos exactos. En diciembre del 2021, aquí veo incluso publicaciones de páginas de Lanús, cómo juega Sebastián Olmedo, el defensor paraguayo que llegó a Lanús, que jugó durante el 2022 en reserva. Defensor central, nacido el 21 de junio del 2001. Sus inicios fueron en el club Boquerón de Ohenau a los 14 años. Después jugó por Petirosi. Ohenau por lo menos inició futbolísticamente, no dice aquí el lugar de nacimiento. Jugó en Petirosi de Encarnación y Nacional de Encarnación, así que entiendo que es de la zona de Itapúa. Después... ¿Cómo vino? ¿Cómo fue el tema? ¿Cómo fue Lanús? En Tembetarí estuvo en el 2019. ¿Y de ahí fue Lanús? Y 2021 siguió en... después fue... Para el 2022 jugó en Lanús. 2021 estuvo en Tembetarí y llegó a semifinales de Copa Paraguay. ¿Te acordás de él? Ahora en Sol, antes no. Solo en Sol América. No, y Lanús jugó en primera, ¿vio? No, en reserva. Estuvo en reserva Sebastián Olmedo. Sí, estuvo en la Liga Encarnación, aquí una foto. Sí, entonces es de la Liga Encarnación. Es de la zona de Itapúa, sí. Los oyentes allí no pueden ayudar. Es de la zona. Feria mensual de Tupi con descuentos en todos los productos. Hasta hoy vas a encontrar todos los que estás buscando con descuentos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC Tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores del LS Power te esperan en el showroom de LS Motors S.A. Conocernos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de LS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemaiflores.com. Regalamor. Regala Vemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Cómo te va, Sebastián? Bueno, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo andás, Sebastián Olmedo? ¿Vos naciste en Encarnación o dónde? En Encarnación, así. Naciste en Encarnación. Hablando ayer, Sebastián, con Daniel Campo, charlando, hablando de muy buenos defensores, de Tembetarí, pasó a Sol. Hablamos recién con Carlitos Jan, el presidente de Sol, tiene opción a la compra del pase o a atender, compró el 50%. Y queremos conocer de vos. Primero, ¿consideró una injusticia tu expulsión? No, la verdad que no. La expulsión de contra Resistencia fue bien porque fue un error mío y que quedé mal parado. Y bueno, eso habla muy bien de vos. Autocrítica, decir que quedé mal parado. Pero no tenés muchos antecedentes de expulsión, Sebastián. No tenés muchas. No, por eso te pregunto, a lo mejor una característica. Tenemos que ir conociéndote, Sebastián. Habló muy bien de vos, claro. Lógico, tu representante, porque eso corresponde, quien te representa. Y habló Carlos Gianni, hoy no jugás el partido ante Cerro, te irás a la cancha. Contanos de vos, pasado en Lanús, ¿cómo fue eso? Hoy sí, hoy me voy a la cancha porque tengo que acompañar a mi compañera, así como ellos siempre me acompañan cada vez que nos juegan. Y pues el paso a Lanús fue breve porque solo fueron 3 meses. Tuve problemas ahí con un contrato y esas cosas, entonces en abril volví. Y la verdad la experiencia, porque es mi primera vez fuera del país, la verdad que fue una experiencia buena porque
a lo mejor es un poquito más, ¿cómo te digo? Es un poquito más de un nivel superior a lo que es acá. Sebastián, eso fue este año, ¿verdad? A principio de año. Sí, exactamente, fue en enero. Fue en enero, vos fuiste, entonces no llegaste a jugar el torneo en reserva, ¿verdad? O sea, practicabas pero no tenías contrato. No llegué a jugar, jugué amistoso, esto sí, pero después no pude llegar a jugar el torneo. Sácame una duda, ¿en ese momento había otro paraguayo en el plantel o solo vos? En el plantel de reserva no había. No, ¿y en el de primera, recordás si había algún compatriota? En el de primera estuvo haciendo pretemporada y Jorge Morel, y después ya se fue a Estudiantes también, pero hizo la pretemporada. Sí, tenés razón, fue después a Estudiantes efectivamente. ¿Y allá no hubo acuerdo con el tema del contrato o sobre el final te cambiaron los números? ¿Qué pasó puntualmente para que no te quedes en Argentina? Y la verdad que fue más por una regla que salió este año, según me decían a mí, que salió una regla este año que un extranjero no podía, un extranjero de cierta edad para arriba ya no podía más jugar en reserva sin contrato. Entonces ellos me tenían que hacer un contrato y eso no quisieron hacer. No me quisieron dar un contrato porque habían jugadores tipo de mejor o igual calidad a lo que soy yo y con menor edad y que ya empezaron en la luz y pues hicieron escuela de fútbol ya, entonces le priorizan más a esos jugadores que a los extranjeros. Ajá, ahí quedó claro el tema. Y después vos retornás a Tembetarí, ¿verdad? No, de ahí me voy a intermedia en Natirá, me voy. Ah, jugaste en Atirá, y de Atirá vas a Sol de América. Sí, de Atirá voy a Sol de América. O sea, para dejar en claro, jugaste la primera rueda de la intermedia, menos que la primera rueda, y luego ya te llevas a Sol de América. Sí, todos los partidos de la primera rueda de la intermedia jugué, luego voy vengo a Sol. Sí, entendemos. Ahora, Sebastián, es esto, de tan buena proyección, sin desmerecerlo de Atila, ¿cuáles son tus características? Porque tenemos que verte, y acá estamos con Denis Caniza, que es el recordman 4 mundiales, y cuando nosotros hablamos de jóvenes y sale de Denis Caniza, hablamos de proyección para el futuro. Quiere decir que ya sea jugador de selección, pero los que te vino a jugar saben que tenés buenas condiciones. Sí, y la verdad que yo me caracterizo más por el salto, por la buena calidad técnica que tengo, por esos pases que trato de dar filtrado, vamos a decirle a los delanteros, busco más a mi volante, a mi delantero, más que a mi otro central o a mi lateral derecho. Está bien, esto que queríamos conocerte. Y vos sabés que Denis Caniza, el recordman que está en la mesa con nosotros como panelista, y le miro a Denis, estamos hablando con vos, para que puedas fijarte en vos. Denis Caniza, que se había fijado mucho en Fernández, hoy está en el Dinamo de Moscú, por ejemplo. Y cuando Denis Caniza nos dice, mira, este llega porque Denis conoce. Así que le recomendaría a vos, Denis Caniza, a Sebastián Olmedo. Un fuerte abrazo te mando, Sebastián, a seguir adelante. No, la verdad que interesantísimo, Arturo. Jugadores de buen pie. Eso digo. Realmente necesitamos hoy en día porque el entrenador de la selección lo que busca es eso, ¿no? Centrales de buen pie y una proyección muy interesante, y a seguir así, Sebastián. Muchas gracias, Denis. Un abrazo. Y Denis Caniza ahora va a tener la exigencia de venir de seguirte y verte, porque ojalá te sea lo mejor para Sebastián. Muy buenos comentarios hacia tu persona. Y vos estás con tu familia acá, ¿cómo haces? No, yo estoy viviendo en la pensión de Tembetarí, estoy yo. Ah, en la pensión de Tembetarí. Bueno, lo mejor para vos, Sebastián, gracias. Muchísimas gracias, te agradezco por la llamada. Gracias, Sebastián Olmedo. Ayer estaba viendo, y esto es un tema muy interesante. ¿A qué jugás? Si la selección paraguaya sabe a qué juega, aunque no gane, vamos a entender nosotros a qué juega. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí. ¿A qué juega? Lo que queremos es saber a qué juega. Con Berizzo había mucho desequilibrio porque era muy acelerado, con mucha presión alta. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Y era mucho enredo. O yo estoy equivocado.
Ahora vimos una selección más tranquila, más estructurada, ¿verdad? Sí. Y el fútbol tiene que ser así. Ahora si no termina de convencerte. Más directo también. Más directo. Ahora no te convence de Nacional. Para campeón, no, Libertadores sí. Sí, va a clasificar a Libertadores. No, lo que sí, eso no hace falta que vos seas más que el mago. Tampoco sos, porque se sabe eso. Ese es más o menos como paranoia, me gusta, pero de amante no te quedas. O sea. ¿Eh? Y cuando le conocí a alguien, no, paranoia no, pero... Paranoia no, pero ser, para amantes. No, pero es así, pues. Está pues ahí. O no es, o sea, no. Está demostrando. ¿Sabes por qué? Porque cuando vengan los partidos directos... Los Libertadores sí. Espera. Vos podés jugar y perder, pero ¿sabes a qué juega? Sí, claro. Nacional sabe a qué juega, con sus propias limitaciones que sabe Pedro Sarabia, sabe el jugador y conoce. El tema es cuando vos querés jugar algo y no te sale. Y aunque vos tengas lo que tengas, no te sale. Y Nacional sabe lo que tiene y a qué juega. Los técnicos de Nicaniza creo que tienen que saber a qué juegan. Así es. Y decir, bueno, hasta acá podemos hacer. Más no podemos hacer. Otro técnico le hubiera llamado Enciso. Escuchame, pasa, ¿qué hace? Le dejó. Me encanta. Le dejó jugar como querer, ¿o no es cierto? Así es. Pero bien, no lo estoy tomando posición en defensa de Barrio que el otro. Aclaro. Estamos hablando de lo que vimos nomás. Y eso le hace bien al fútbol. Que juegue como tiene que jugar. Ahora estamos hablando con Olmedo. Vamos a ver si va a resentir Sol o no. Dice el Carlito Gianni, tenemos los dos centrales más jóvenes del fútbol paraguayo, creo que digo. Sí, el otro es Fernando Díaz, que es el que lo va a antes poner juveniles en las defensas era un riesgo. En tu época de Nicaniza. Un peligro. Ahí está haciendo un peligro, cualquiera menos el joven. Se puede complicar. Y hoy el técnico de Sol, Iñazú confía en los jóvenes. Sí. Porque sabe a qué quiere jugar. Después puede perder, no te va a garantizar. Nadie te puede garantizar. Claro. Eso no más es el fútbol. Libertad que juega, Víctor. Libertad juega a sacar resultados. No me responde. A eso juega. No me responde. A veces le sale, a veces no. En un momento dado Libertad jugó muy bien. En la segunda rueda de la apertura. Sí, empezó pero a brillar, la clausura está otra vez en modo primera rueda de la apertura. Dice Roque Cubil, está bien Arturo que no opina nomás Villalba, porque no va a dar yeta. Así vamos bien. ¿Por qué me tiene que reaccionar eso? Roque. ¿Está escuchando Roque Cubil? Pero en Copa Paraguay le diste el otro día porcentaje. Sí. Si no le dabas. Pero. La guardia alternativa. Y ahora el lunes ante 12. Dice Óscar Ollón, muchos teleshows de niños, novia, amante, dice. No solo teleshow, es la vida real. No, pero ¿por qué? Vamos a dejar de tener. Vamos a ser sinceros, yo no, Senki. Bueno, acá tengo 21 días de recuperación, Richard Ortiz. Informe médico, voy a tener. ¿Qué es el informe médico? Está en la cuenta de Fútbol Grande recién. ¿Pusiste ya? Sí, no le quería cortar nada más. Cortame, pero es un tema delicadísimo. Sí. ¿Ya pusiste, niño? Acaba, sí. De 21 días de Richard Ortiz. Yo le digo a ustedes, no me dieron bola. Víctor Rivial ahí. No, y él no va a jugar porque está suspendido luego. Hasta el clásico se pierde. Queda fuera de 21 días. Eso es lo que tiene que poner el niño. Richard Ortiz se pierde el clásico. ¿Por qué no pone niño? Ese es el tema. Sí. La lesión de Richard hace y ahora va a matemáticamente no hice ese cálculo, pero definitivamente no llega. Ya te está diciendo se pierde ante Guaireña estaba suspendido ante Tacuarí, después fin de semana ante Ameliano, Libertad y Cerro. Son los partidos que se pierde Richard Ortiz. 21 días. Sí. Vos sabés que esto trae como consecuencia 5 partidos serían. Sí, hasta el clásico. 5 partidos se pierde Richard Ortiz. No está el médico del Olimpia, no habla. Y Olimpia no tiene. Y se lastimó jugando en la selección. Entrenando, exactamente, el lunes. ¿Y sabe qué pasa? Que después van a culpar a la selección. Yo conozco de memoria. ¿Para qué le vamos a dar a los jugadores si vienen lesionados? En Cerro pasó con Lucena. Sí. Pegaban el grito al cielo. Y en la época de Osvaldo Domínguez decía, Osvaldo, no le voy a dar. Decía Osvaldo Domínguez, vienen todo mal después. Un trabajo lo hacemos nosotros, otro trabajo lo hace el preparador físico de la selección. Y mira, Richard Ortiz, ¿cuánto queda afuera? Y 21 días hasta el clásico. Después del clásico recién tiene alguna chance de jugar.
Porque después está el tema de ponerse a punto, ritmo, etcétera, etcétera. Nos saluda Miguel Cardona, pero él no quiere hablar, ¿verdad? ¿Vos le extrañás a Miguel Cardona? Sí, ya hace rato no habla. Bastante. ¿Vos? Sí, ya es hora que hable. Ya es hora. Vos sabés, Miguel, que él saluda pero se borra. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? Él saluda y se va. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? No estamos provocándolo. Eso no, pero así es la vida cuando te vas y después un lesionado y no tenés, ¿verdad? ¿Quién falló ahí? Hablen ese amigo, Richard Ortiz, preparador físico, ¿quién? ¿Cómo vos te lastimas? Enseñanos, Denis Caniza. Cuando vos te lastimas en una práctica, ¿por qué? Si no hay partido. Bueno, lo de Richard seguramente, o sea, también hay que tener en cuenta que el viaje es largo. No. Los viajes, entrenamiento, su edad, un montón de cosas, y viene de partido seguido Richard Ortiz, entonces ¿dónde está la se falla? sumó todo. Pepe, yo hablo con mucha Y no hay falla, formalidad o no sé. seriedad. ¿Dónde está la falla en que vos te lastimes en una práctica? Y la carga. No, y capaz el jugador ya estaba al límite. Al límite, la la carga. carga, Decir claro. Víctor Villalba, y no habla bien el jugador. El jugador no le puede decir al preparador físico no. Vos sabés que tengo miedo. Y no creo que trabajen fuerte en la selección también, o sea, son entrenamiento corto, parado de equipo y a jugar, porque no hay tiempo para trabajar mucho en la selección. Incluso nos decía el doctor Infran ayer que fue una molestia nomás en el momento, o sea que el jugador se dio cuenta y salió, que fue sensato Bueno, sí, no al salir, sé, porque si no se iba a romper más. Iba a ser peor, ustedes iba a que romper saben más tanto de grande. todas las lesiones y eso. Los especialistas, ¿qué hubiera pasado con él? Y si seguía trabajando, se iba a romper más grande aún. Sí. ¿Dónde fue aquella vez que se lastimó y no jugó, creo que un mes? O 15 días fue Richard Ortiz, después volvió. Él estuvo fuera. Sí, en la apertura creo. ¿Y consecuencia qué fue la lesión? ¿Cuándo fue? ¿Cómo Y fue? me ¿Dónde parece que fue muscular también, sí. E incluso si no recuerdo mal en la misma región, creo que era cara posterior del muslo ¿Y también. ahora qué va a hacer Richard Ortiz? ¿Cómo Olimpia va a vivir sin él? Explícame, po. Y ahora va a tener que buscar ¿A quién? opciones. Bien, hay otro detalle mirando la serie de tarjetas que tiene Marcos Gómez. Está jugando casi al límite. Sumado a que ya no tiene volantes Olimpia, porque tiene a lesionado Hugo Quintana, no tiene ahora a Richard Ortiz, Sebastián Quintana que está en la sub-20, Sí. y Marcos Gómez está disponible, pero está en capilla, así que se puede quedar un partido de Libertad fuera, el siguiente, o sea, y es volante, está permanentemente expuesto al roce. Y tiene muchas complicaciones Julio Cáceres para armar allí el... 21 días vos pusiste Richard Ortiz. 21 días. 21 días, bebé. 21 días, sí. Qué terrible será. Una rotura fibrilar de 3 milímetros. Dice Oscar Aulión, dice, vete con dedicatoria, ¿no? No te olvides que en el primer clásico en la olla tampoco jugó Richard Ortiz, Olimpia ganó con gol de Tito. Marco Gómez la rompió, dice Oscar Aulión. Sí, tiene razón, solo que hay un detalle que está en capilla, se tienen que ir cuidando las tarjetas y no tiene compañero. Anteriormente por allí tenía a Sebastián Quintana, que está en la sub-20, que arrancan estos días los Juegos del Sur. Tiene a Hugo Quintana lesionado, o sea, se está quedando. Decíamos el otro día, Víctor, opciones, Orsusa. Orsusa y Candia. Candia. Son las opciones. Candia, Orsusa. Y después buscar juveniles. ¿Qué vamos a hacer? Y no hay nada. Olimpia se juega ahora en 5. ¿Cuántos partidos tiene Olimpia seguido? Y tiene 5 en 2 semanas. Pero no me vengan a decir, Víctor Villalba, compañero, que el problema es Cerro y el problema es Libertad. El problema es Olimpia, que no tiene jugadores. O si no, Cerro, Libertad no. Olimpia con el que juega, a escasez de jugadores va a tener problemas. Volvió Derli, que aleluya para Olimpia, aleluya. Qué pena que Miguel Cardona nos salude y después toma sus cosas y se va Miguel Cardona. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? Toma sus cosas y se va. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Corona Kenton, tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010, Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena más recordado y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Llegó la colección de autitos Shell. Son 4 autitos a batería con control Bluetooth y se pueden manejar con el celular. Llévalos por cargas de 150.000 guaraníes en combustibles más 50.000 guaraníes. Y cargando Shell V-Power. Puedes elegir el Ferrari F1. Además, puedes ganar un viaje para 2 personas para el Grand Prix de Sao Paulo o uno de los 100 tanques llenos. Colección Shell.
En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Asismed, toda la vida. Estamos con el doctor Miguel Romero, jefe médico del Olimpia. Aleluya, aleluya. Hay permiso, puede hablar. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, Arturo, ¿cómo estás? Disculpanos, doctor, pero cada vez que queremos hablar contigo no se puede, ¿no? Pero ya estamos ya. Doctor Richard Ortiz, ¿podés explicarnos con la experiencia que tenés cómo se lesionó? Bueno, el tema de Richard, nosotros hicimos un informe médico, ¿verdad? Porque creímos conveniente aclarar un poquito para que la gente entienda el contexto en el que se da esta situación, ¿verdad? Nosotros estuvimos en contacto con el médico de la selección, nos informa que él tuvo una molestia el día domingo ya, en la práctica, por eso no concluyó, el día lunes vuelve a practicar y ahí en un esfuerzo que él hace, siente que se agudiza más esa molestia, por lo cual le realizan una ecografía, el médico informa que hay una lámina de líquido. Consideramos nosotros en ese momento que por ese informe por vía telefónica era más o menos una lesión grado 1, ¿verdad? Al llegar acá al país, organizamos todo la solicitud de estudio y el turno para realizar esa ecografía con el doctor Miguel Calvo, acompañado por el médico de la selección, el doctor Eduardo Difran, y se constata un compromiso fibrilar de 3 milímetros de un músculo que forma parte de los grupos musculares de la región posterior del muslo, el bíceps crural, la porción corta, y a nivel de la interfase del músculo, donde el músculo se va convirtiendo ya en tendón, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros generamos nuestro propio criterio de que eso corresponde a una lesión grado 2, que está en una zona donde está pobremente vascularizado el músculo, entonces tarda un poquito más en recuperarse, que es la interfase músculo-tendinosa, y que aparte tiene imágenes que demuestran que es el punto final de un proceso de sufrimiento de las células de la miofibrila, que llevaron a esta rotura de las fibras musculares, que son el edema y la alteración de la arquitectura de la miofibrila, ¿verdad? Entonces, correspondía aclarar un poquito, porque entiendo que el colega médico de la selección habló de 8, 9 a 10 días, de periodo de recuperación, y él se refería al tiempo en que va a ocupar la cicatriz ecográficamente en la imagen, ¿verdad? La brecha fibrilar. Pero a partir de ahí viene todavía una serie de procesos para llegar a la recuperación total de la función muscular y para que el atleta pueda estar en condiciones de competir, ¿verdad? Creíamos conveniente aclarar este punto porque está muy bien expuesto por el médico de la selección, donde explicaba el tiempo que va a llevar ocupar por cicatriz ese punto, pero la gente de repente puede malinterpretar y pensar que ese ya es el periodo del tiempo en el cual el atleta va a volver a competir. Entonces aclaramos con esto que ahí estaría más o menos completándose 2 de las 4 fases del periodo de recuperación de una lesión muscular, ¿verdad? Entonces, aproximadamente en 3 semanas sí, el atleta ya podría estar en condiciones, si todo va bien, de volver a estar a disposición del cuerpo técnico. Eso es el punto que creo que queremos aclarar, ¿verdad? No se contrapone ninguno de los informes, sino aclaramos para que la gente entienda cuál va a ser el proceso que va a llevar la recuperación plena del atleta. Bueno, hay algo acá, doctor Miguel Romero. El jugador puede decirle al médico de la selección, en el caso de Richard o al preparador físico, así me siento, o como, enseñanos. Ya pasó antes con Richard, cuando quedó fuera por un tiempo y ahora vuelve, y tampoco vos podés garantizar como médico que en 21 días de semana va a estar listo. La cosa, creo que queda ahí flotando, picando la pelota a ver cuándo va a volver. Sí, la lesión muscular es la lesión más estudiada por todos los médicos y por todos los, ¿verdad? Porque es la lesión más frecuente en el deporte. Entonces, se maneja muy sigilosamente todos los criterios médicos, ¿verdad? Si la lesión fue de origen por sobrecarga, sobreesfuerzo, por fatiga,
si fue traumático, si fue por un esfuerzo excesivo, todo eso van condicionando el tiempo en el cual puede recuperarse. La ubicación de la lesión, ¿verdad?, puede ser a nivel de la unión miofacial, donde está mejor vascularizado y se recupera más rápido. Puede ser a nivel del cuerpo muscular, donde se recupera un poquitito más lento que la unión miofacial, o en la porción miotendinosa, donde está menos vascularizada y tarda un poquito más en recuperarse. El tamaño de la lesión. Las imágenes asociadas que uno puede identificar como el edema, la alteración de la arquitectura, eso va determinando. Vos, que al fin disculpame, sos un estudioso y el médico que estará escuchando dirá, sí, yo lo entiendo. En términos comunes, va a la selección, trabaja, ¡pam!, termina. ¿Por qué no avisa? Si él ya se fue así. No, él no se fue así, Arturo. No, sí se fue así. Pero dijo el propio médico que tuvo la precaución de abandonar la práctica por iniciativa propia, no continuar más. Enseñarnos, doctor, respetando tu trabajo, ¿qué pasa con Richard que no tiene, no juega, si se lastima, el tema muscular? ¿Cómo es? ¿Qué necesita más que cuidado él, por ejemplo, doctor? Bueno, cuando un atleta refiere que tiene una molestia muscular, el médico lo evalúa y determina los motivos por el cual se puede generar una molestia muscular. Pueden ser varios. Pero tú dijiste que tuvo una molestia leve, doctor, el domingo, y el lunes volvió a sentir. Así nos refirió el médico de la selección. Pero ¿por qué practica si el domingo ya tiene una molestia leve? A eso nomás, disculpame, no es un capricho mi pregunta, es para aprender. Sí. Es el jugador, le dice, no, ya tengo una molestia, pum, practica y ya no puede completar. Si el domingo ya tuvo, ya es un aviso, doctor. Sí, pero probablemente el médico lo evaluó y no encontró criterio de severidad, de gravedad, y el médico de saber lo que está ocurriendo internamente dentro de la miofibrila. Habrá hecho todas las maniobras, habrá encontrado que no implicaba una situación de severidad, por lo cual le permitió que vuelva a entrenar el lunes. Ahora, y el lunes hizo un esfuerzo, porque Richard bien aclara que hizo un esfuerzo para alcanzar un balón y ahí sintió una molestia. Ahora, pudo también ser un hecho totalmente aislado y hacer un sobreesfuerzo para alcanzar ese balón, y ahí ocurrir directamente la lesión, ¿verdad? También pudo haber ocurrido esa situación. El tema, doctor, y me hace acordar el tiempo ido cuando dice se fue bien y volvió mal en el tema de la selección. El caso, dicen los clubes, para que ceden, se van, vuelven. No hay, ¿cómo el tema de la selección? ¿Y quién es el que tenía que haber hablado? El propio jugador. El domingo ya sintió molestia. No, yo creo que el jugador habló, el jugador le comunicó al médico, el jugador se retiró del entrenamiento. No, pero eso hace, vos estás diciendo, doctor Miguel Romero, porque hizo un esfuerzo de más. Si ya no está en condiciones, primero, no te vayas. Sí, pero el domingo entrenando por la selección, Arturo. No, ya sé, pero él cuando sentía la molestia, o Richard, vos lo conocerás mucho mejor que nosotros, o no quiso decir antes, o la selección estira, o es así, y te repito, no quiero insistir mucho en esto, parece que uno quiere no ceder los jugadores a la selección, pero Olimpia va a pagar las consecuencias ahora. Ahora, quiero entender cuál es tu disyuntiva, Arturo. Sí. Él se va del Olimpia sin ninguna molestia. No, eso es lo que vos como médico tampoco te dijo Richard. O sea, vos pensás que Richard mintió, que él no, yo no voy a poner boca que no, eso no, yo no puedo saber lo que él sintió y merece todo el respeto. Richard lo tiene excelente profesional. Si algo te pudo haber comentado o no. No, Richard no tenía ningún inconveniente, ni siquiera venía haciendo fisioterapia ni trabajo preventivo, nada. Esta lesión Richard es la selección y se fue. Excelente profesional, no ponemos en tela de juicio. Víctor se acuerda de una lesión anterior, la anterior en el mismo lugar. Sí, Richard del 2019 tiene antecedentes de lesión en posterior. No, por eso te pregunto, y el respeto a Richard, no, yo no voy a decir cosas que
que la Richard Ortiz le respetamos muchísimo. Digo nomás, ¿qué puede pasar a partir de ahora en el mismo problema para el siguiente, por lo que viene? Porque así es, se repite su misma lesión en el mismo lugar. Y Arturo, siempre el jugador está proclive a tener lesiones, ¿verdad? Sí. Entonces la lesión no es en el mismo punto, sí es en la misma zona, ¿verdad? Sí, vos nos estás enseñando cosas que yo no quiero tocarlo, digo, por eso pregunto. Olimpia va a sentir mucho su ausencia, 21 días para comenzar, doctor. Así mismo, realmente es una desgraciada situación, una lesión grave que tanto afecta a la selección como también a la Olimpia, más a la Olimpia ahora porque estamos en un tramo del campeonato donde necesitamos muchísimo de todos nuestros atletas, ¿verdad? Y bueno, doctor, que más pero y te repito, y yo voy a ser reiterativo, yo no digo que haya sido mentiroso ni nada lo de Richard, porque él conoce mejor su propio cuerpo. Digo nomás que ante la ausencia de Richard y con lo que pasó, es una resta valiosísima, doctor. Sí, realmente nos lastimó bastante. Bueno, ese caso de... ¿Y Quintana cómo anda? Quintana está completando su periodo de recuperación bastante bien, ya estamos bastante optimistas con él. ¿Y otro jugador lastimado en Olimpia? Por el momento así certificadamente de gravedad no tenemos. Luis Cáceres ¿cómo anda? ¿Quién? Luis Cáceres. Él está entrenando con el grupo. Ya está bien, doctor. Sí, está a disposición de todo técnico. Y disculpame tanta pregunta lo de Richard, pues es una figura. Olimpia se contabiliza Olimpia muy ajustado, nada que pueda lastimar a los intereses propios de la Olimpia ni de la selección, ni entrar en conjeturas, que lo que quedó lo de Richard, que en un esfuerzo, ahí está, ya sintió molestia el domingo, practicó el lunes, hizo un esfuerzo, y ahora 21 días, solamente para lo que vos estás a decir, aclarar, y aunque sea repetitivo todo el caso de Richard Ortiz. Muchísimas gracias, doctor. ¿Quisieras agregar algo más? No. Agradecer la oportunidad de poder aclarar un poco este punto, ¿verdad? Ya que trabajamos como conjunto siempre con la gente de la selección, ¿verdad? Y de repente a veces se malinterpretan las explicaciones que uno da y la gente empieza a esperar otro tipo de resultados, ¿verdad? Eso queríamos aclarar. La complejidad de esta lesión, en qué contexto habló el médico de la selección y a qué se refería específicamente y cuándo podría él volver, cosa que también lo aclaró el médico, pero que quedó un poco solapado porque quedó firme eso de 8 a 10 días nada más. ¿Cómo están Walter González y Antolín? Y están bajo cuidado médico ahora, no sintieron molestia y bueno, en el transcurso de las horas vamos a ir determinando si es que la severidad implica que ellos no queden a disposición, ¿verdad? Pero por ahora no están muy cortados. Gracias, muy amable, doctor Romero, gracias. A la orden, doctor. Gracias. No, por eso estamos hablando del tema de... ¿No se van? Villalvite, ¿quién era Gustavo Benítez? ¿Vos sabés la historia? No. ¿De cuándo es lo que va a hacer fútbol, Denis? No, pero no era mi época. ¿Vos? ¿Villalvite, Gustavo Benítez? No. No sé de quién habla, señor. ¿Cómo? No sé quién es Villalvita. Villalvita el puntero. No, Villalvita del Olimpia. Apodado Villalvita. ¿De qué época? ¿Y Gustavo Benítez le conoce? No, Gustavo Benítez sí. ¿Gustavo, el que era entrenador? Sí. No, ya, muy TBT para mí hoy. ¿Cómo? Muy TBT para mí hoy. Pero yo de nombre obviamente no conozco. No, Villalvita, hay Villalvita. Villalvita Benítez. No, Villalvita ni a... No, pero yo tengo 29 años recién. Pero Villalvita sabe quién es. No, confieso que no. Gustavo Benítez sí. Algo más cercano, más reciente. Villalvita un puntero veloz. Terrible. Y Gustavo Benítez un clase A. Vos no tenés idea de lo que hablo. Década del 80, No se puede, 90. vamos a esperar por otra cosa. Después ya volvemos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Varta, la mejor batería de ropa hasta tu alcance. Elegí rendimiento, durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Varta, un gol de media cancha.
Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Con CNT los sueños se cumplen en el poderoso 1.500 millones más un departamento y un auto 0 kilómetro en el grandioso un Subaru STI. Pedí CNT Chef por Emoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, descuentos increíbles en todas las marcas y modelos. Además tenés una cuota de regalo en todos los productos. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Volvió la promo Juega y Ganá de la raspadita de Supermercados Stock, con más de 1.000 millones de guaraníes en vales de compra. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/gana. Hay vales desde 50.000 hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. Bueno, esto a Lorenzo Melgarejo le pasó al día siguiente el último partido del combo Ecuador, Colombia y Venezuela. ¿Seguís? Sí, el año pasado eliminatoria. Donde ni en la banca estuvo y Lorenzo se perdió el primer partido de la semifinal de la Sudamericana. Ante Bragantino. ¿Y qué otra deducción le da esto? No, y que volvió lesionado de la selección. Esa es la deducción que hago. ¿Y entonces qué estamos? Y retornó con molestia. ¿En qué estamos? ¿Vos sabés quién es Villalbita? No, confieso que no. Ahora, porque el primero no... Pero no sé el nombre o así busco datos. Villalbita, dámela por nombre de Villalbita a la Olimpia, a los viejos como yo. Villalbita se le decía, buen chico, buen jugador. ¿Ocurre qué? ¿Para qué? En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumula goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol. Promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Ahora es momento de disfrutar el yogur más rico y recordado por todos, el yogur Lactelanda. Felicitamos a Lactelanda, que ha obtenido por 8º año consecutivo el premio Top of Mind 2022. Lactelanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más información al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Insecticida en aerosol Knockout base acuosa elimina todo tipo de insectos sin olor con alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todos, voladores y voladores con citronela. Knockout con el sello de garantía de base. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles y electrodomésticos comprando productos de la marca Speed, Quick, Wanker Atlas. Generas cupones para el sorteo del caminazo Speed de Electroman. Llamanos a escribinos al 021-519-3000. Ingresa a electroman.com.py. Electroman, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. El Agoto. Jorge, el arquitecto de Agosto, Jorge Villalba y otro de producción externa, Jorge Villalba. Sí, señor, Villalbita. Ahora están aprendiendo de a poco. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Arturo. Súper bien, con novedades para la audiencia. Bueno, el jueves 6 de octubre, nuestra fecha feliz, dice este mensaje que estamos recibiendo en la Caja Mutual. Así mismo es nuestra fecha aniversario. Vamos a cumplir 37 años en el mercado. Nada más y nada menos, o sea, tenemos una solvencia de estar hace 37 años en el mercado, Arturo. Bueno, contanos, Patricia, y estuvimos hablando esta mañana en Urbana, ¿qué es, cómo es la Caja Mutual? ¿En qué te puede ayudar en tu economía, en tu futuro? Contanos. Así mismo es, es así, la promoción que tenemos, y hablar un poco de la Caja Mutual, es poder hablar de ahorrar para un futuro. Es la jubilación privada. La Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay se encarga de la jubilación privada. Entonces, desde los 18 años ya podemos ir ahorrando para que en algún momento, cuando llegue a los 55 años, uno ya pueda jubilarse.
pero hay que tratar de iniciar, así como hablábamos hoy, desde los 18 años para que tengamos una protección mucho más solvente ya a esa edad, ¿verdad? Bueno, y acá mucho tiene que ver los padres con el crecimiento del niño, en edad, en pensamiento, en lo económico y en el futuro, Patricia, con la Caja Mutual. Sí, es muy importante que podamos guiar a los chicos a que puedan empezar ya a ahorrar desde los 18 años. ¿Por qué? Porque es interesante tener algo que nos respalde el día de mañana, como llegó a pasar con la pandemia. Muchos afiliados pudieron contar con su dinero por ese ahorro que tuvieron acá en la Caja Mutual, porque cuando uno ingresa a la Caja Mutual con 140.000 guaraníes de base, un año tiene que quedarse así bien aportando y, por ejemplo, pasando 5 años, si necesita retirar algo, puede hacerlo porque es su dinero de ahorro. Y es importante aclarar también que aquellos que no están al día pueden ponerse al día también. Ellos no pierden, esto no ingresa a Enforcom, por ejemplo, porque es un ahorro. Entonces pueden ponerse al día y no perder los años que estuvieron con su aporte. Bueno, Patricia, gracias por lo presente que vamos a regalar con la Caja Mutual hoy a la audiencia, Patricia, también, ¿no? Sí, les dejé ahí 5 obsequios para la audiencia y contarles si quieren acompañarnos el jueves 6 a partir de las 19 horas a través del Facebook Live de la Caja Mutual. Vamos a estar con una serenata espectacular por los 37 aniversarios, acompañados más bien por Los Andantinos, un cuarteto genial paraguayo, y Juan Cancio Barreto. Así es que en vivo, una transmisión vamos a pasar a las 19 horas desde el Facebook Live de la Caja Mutual. Muchísimas gracias, Patricia, gracias. Gracias, Arturo, hasta luego. Gracias, Patricia Díaz, gerente de marketing de la Caja Mutual. ¿Qué tal, Francisco López? Hola, Arturo, Máximo, ¿cómo estamos? Un saludo para todos. Si no sabe a qué jugar, va a tener problemas. Sí. ¿Cuál es el modelo sudamericano que están enloquecidos? ¿El de Scaloni? Brillante. 4-3-3. No, pero más que el 4-3-3, es hoy una paz y una armonía en lo que se pretende y se quiere. Y un desconocido como Scaloni, y Argentina monstruo, lleno de figuras. ¿Acaso no se fue del Mundial 98 en primera etapa Argentina con Bielsa? Primera ronda con Bielsa. Después de venir invicto en la eliminatoria. Líder toda la eliminatoria. Te fuiste. La disyuntiva así ponerlo a Crespo, o sea, no podía lo jugar con 2-9. 2-9. Ese fue la terapia. Anda a preguntar la cubilla. En el caso de Scaloni llegó casi como un parche inicialmente. Brillante, niño, brillante. De ser el parche a ser hoy el entrenador principal. Vamos a ponerle nomás provisoriamente. Así mismo, para la situación, el momento. Para enfriar un poquito el tema. Y lo principal fue, dio la tecla justa y entró muy bien con Messi y su grupo, porque ahí está la clave. Messi y su grupo, vos estás bien con ellos, hay un entendimiento y sumado a eso, por supuesto, tiene un conocimiento técnico, ¿verdad? Porque y los resultados se fueron dando, o sea, fueron acompañando ese proceso, pues empezó a ganar Argentina. Tal cual. ¿Cómo te va, Rebeca? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿qué tal? Un gusto saludarte y a toda tu audiencia. ¿Cómo están por ahí? Muy bien, ¿y cómo estamos con Catedral Descuentos Reales para hoy viernes? Dato importante, podemos decir todo lo que ofrece Catedral. Sí, claro que sí, Arturo. El día de hoy, descuentos reales de edición especial. Estamos recibiendo en nuestras 122 sucursales y también vía delivery. Los clientes pueden consultar, aprovechar que tenemos descuentos hasta el 50% y con el método de pago un 15% adicional en productos de primera necesidad que van a encontrar hasta el 65%, como pañales, desodorantes, champú, un poco de todo de primera necesidad. Bueno, y estamos hablando en las 122 sucursales, se puede hacer delivery, hay que aprovechar esto que hoy viernes, dato importante, como lo dice Catedral, para ahorrar. Sí, así mismo, Arturo. Al 627-7000 puede llamar la gente que vamos a estar allí para poder atender y también puedan acercarse de manera personal. Y el tema de bancar, contanos, o tener 15% adicional de descuento con el método. Sí, así mismo, con el método. En realidad todos los productos tienen descuentos normales, ¿verdad? Sí. Con todos los métodos de pago, pero sí, con Prepago tienen un 15 adicional que es un link que le envían al WhatsApp, ¿verdad? Pueden hacerlo en caja o también por llamada. Le envían un link, cargan sus datos, seleccionan el método de pago y automáticamente se procesa el descuento, ¿verdad? Entonces ese es el beneficio, es rápido, es seguro,
con el método de pago. Te pago de bancario, tenés 15% adicional de descuento, Rebeca. Sí, así mismo, adicional. Por ejemplo, tenemos un enjuague bucal que tiene un 50%. Tenés, si querés pagar con pago, le decís a la cajera directamente, quiero pagar con pago, y tenés un 65% de descuento. Muchísimas gracias, Rebeca. Tenemos que aprovechar con Farmacia Cartevela. Gracias, Rebeca. Rebeca Silva, muy amable. Lo esperamos a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós, gracias. Rebeca Silva, Departamento de Marketing de Farmacia Cartevela. A veces no le da crédito nacional. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero los modelos valen. Después vamos a cotejar que. ¿Así lo verás, Caniza? Sí. Así es. Por Libertad, vos sigues apoyando a Libertad y siempre jugando a favor de Libertad. Y sigue 3 puntos abajo. O sea, puede seguir 3 puntos abajo en realidad, porque hoy está con un partido pendiente. Tiene el partido pendiente. Sí. Tiene que ganar la Olimpia para estar en carrera. Y juega una ante Nacional y juega una ante Cerro. Entramos en la etapa de sin margen de error en el campeonato, tanto para Olimpia como para... Tanto para Olimpia como para... Oscar Delgado habla. ¿Vos sabés quién es Oscar Delgado? Sí. Ahí le va a enseñar. Oscar Delgado, tenés que enseñarle a vos. ¿Por quién es Villalbita? No, Francisco, no, está en otro mundo. Vos en otro mundo. Oscar Delgado. Jorge Villalba, veloz puntero derecho como corresponde. Y Gustavo Benítez, un crack, con todas las letras, en mayúscula. Abrazo para los muchachos ahí, para Denis y para todos los compañeros. Y vamos, Olimpia todavía. ¿Sabes quién es, verdad? Oscar Delgado. Jorge Villalba, veloz puntero derecho como corresponde. Y Gustavo Benítez, un crack, con todas las letras, en mayúscula. Abrazo para los muchachos ahí, para Denis y para todos los compañeros. Y vamos, Olimpia todavía. ¿Oscar Delgado? Sí, yo estoy en la misma que Víctor. ¿Qué? Y a Gustavo Gillo Benítez sí, pero a Villalba no. Nosotros Gillo no le llamamos porque Gustavo tiene que Benítez. tener confianzudo para decirle Gillo. Gustavo Benítez, sí. Jugadorazo, clase A. Gustavo Benítez. Elegancia, fuerza, técnica. Te puede jugar de central, mediocampista. Excelente. Colo-Colo. ¿Como entrenador? Sí. Sí, múltiple campeón. Y dirigió en España. Y dirigió en España y se apuró nomás sus declaraciones cuando le quiso salvar del decente y no le pudo salvar. Ya pasó con uno, pues después iba a pasar con el otro. Hace poco le vimos los jugadores de la Olimpia con Varo y eso a Gustavo Benítez. Y él no comete el penal, ¿sabía? Si había Varo, ese Olimpia partido no perdía. ¿Qué es lo que me miran? Copa Libertadores. No él, sé a cuál se él no refiere. comete ninguna falta y termina creo que San Pablo ganando 1-0. Contra San Pablo. Pero él no cometió la falta. El juez sancionó el penal. Semifinal. Y Olimpia perdió 1-0, ¿te acuerdas? Libertadores 92. Por ahí. ¿Qué equipo tenía San Paulo? 92, 93. ¿Qué equipo tenía San Paulo esa época? ¿Por qué estamos hablando de eso? Por Jorge Villalba. ¿Qué pasó con Villalbita y con Gustavo Benítez, el tema de la selección nacional lesionado? No, cierto. ¿Qué pasó? No. ¿Por qué hubo lío? No sé. ¿Vos? Osvaldo. ¿Pero qué pasó? ¿Quién tiene la culpa de lo de Richard Ortiz? Háblenle a ese amigo. ¿Quiere que te sea sincero? Y creo que va a respetarlo. Sabiendo la edad que tiene Richard y para un amistoso llevarlo y ponerlo, el viaje, pero el él dice juego. que estaba bien. No, pero el viaje, Arturo, es lejísimo. Tiene edad ya Richard y para un amistoso nomás. A Richard ya le conoce a Regeloto, ya no es necesario probarlo. Llevarlo en la competencia, porque en amistoso nomás yo creo que Richard no. Dejarlo aquí en su club, que pero pueda rendir. Contrariamente, él lo utiliza o utiliza los mismos jugadores, digo, para que se entienda nomás de lo de Guillermo. Él utiliza siempre la misma base, está creando una base de jugadores. La pregunta es esta: si vos no estás, no juegues. El domingo sintió una molestia, ¿verdad? En la práctica. El lunes practicó, hizo un esfuerzo y salió. La pregunta es, y con el debido no por Richard, que no respeta mucho al doctor Romero, ¿quién se equivocó? En un esfuerzo, dice, quedó fuera. Yo entendí que en la evaluación
¿De qué? La primera evaluación cuando él siente la molestia y después le dijo, él va a ser evaluado, fue evaluado y en esa evaluación no se vio compromiso, dijo el doctor Manuel. Estaba para el siguiente entrenamiento y ahí me parece que se terminó de fallar Para mí no porque hay si culpables. estaba... Para mí no hay culpables. Es la situación propia. No le puedo decir no a la selección porque tenga la edad que tengas. Estos son los partidos para salir. Porque después, ¿quién estamos pidiendo amistosos? Nosotros mismos pedimos, Denis. No, y aparte... ¿Cómo vamos? O sea, tenés que ir, no vas a saber qué te va a pasar. La lesión de la lesión te pasó muchas veces. Uno sabe si aquí salía en la esquina de enfrente te pasa un colectivo. O sea, en Olimpia con Garnero. Porque él no entrenaba. Él el lunes a viernes no entrenaba, lo cuidaba. Y jugaba bien los domingos, enterito. Y volvía a jugar el próximo domingo. Porque si entrenaba de lunes a viernes, no llegaba y se lesionaba. Y entonces Richard tiene que salir a renunciar a la selección. Ya no soy más convocado. Entonces tiene que decir, no estoy... No, tiene que ser inteligente. El jugador siempre quiere jugar. O sea, el jugador siempre quiere jugar, no te da sin no nada. Pero si por más que tenga 15 o 40 o 50 años, no todo el entrenador. Del entrenador tiene que entender. Pero el entrenador quiere utilizar a un jugador disponible. En mi caso soy entrenador de barrio, entrenador del torneo del círculo. Pero si yo le pongo a Pancho en el equipo, él quiere ser titular y me doy cuenta que no puede, pobrecito. Él dentro de, disculpa que te lo tires, le voy a poner a otro, a Jorge Sosa ahí. Estoy lesionado. Jorge Sosa, bueno, la rodilla. Y siempre el jugador quiere jugar y va a estar ahí. Pero si él no es sincero contigo, si el jugador es el jugador, no es el entrenador. O sea, el entrenador no puede estar dentro de la cabeza de Denis Caniza en ese momento para saber si luego está o no. El viaje también es lejísimo. Y bueno, pues a la APF vamos a jugar partido ahora en Formosa. Dale a Richard Ortiz en los partidos oficiales, niño. En los partidos oficiales utilizar a Richard Ortiz. Yo no digo que haya sido mentiroso, no jamás puse en boca eso. Lo que digo es que tiene que hablar preparador físico del Olimpia con el preparador físico selección jugador. Ponerse de acuerdo y más con la edad de Richard. También. Charlar, sí, hablar, ahí lo sabemos. ¿Quién en esta mesa puede certificar que hubo una charla previa? ¿Ah? La lesión, Víctor Villalba, vos que sos padre en economía física, ¿no es el mismo lugar de la lesión? Misma zona, sí, la misma zona. ¿Y después? ¿Quién es el que se va a perjudicar y se perjudica? Olimpia 21 días queda fuera. Para comenzar. Así vos me traes un certificado que garantiza que va a jugar Víctor Villalba, niño Francisco López Denis. No hay certificado que te diga que él puede jugar. Yo no le veo poniendo a Guillermo Barros que le toca una pistola en la cabeza y le dice, sí, vamos a entrenar. Vení, va a entrenar. No, es el jugador el que entra y el jugador el que mete la pierna buscando la pelota. No es que Guillermo Barros que el otro le dice, vamos Richard, vamos, tenés que entrenar. Mira, están todos ahí, vos no viniste de paseo. No, aparte hay antecedentes. Cuenta el No dio con Guillermo, pero sí en procesos anteriores. No hay culpables. No me quiero ir porque no me siento bien, tiene una lesión y después... A Lorenzo Melgarejo le pasó el día siguiente del último partido del combo. Ecuador, Colombia y Venezuela, donde ni en la banca estuvo. Y Lorenzo se perdió el primer partido de la semifinal de la Sudamericana. ¿Interpreta? Y sí, que vino lesionado de la selección. Vino lesionado, ocurre. Cosa que pasa. Pasa mucho nomás. Pero no, pasa. Yo hablo, Richard, no, Olimpia, ahí el problema de Olimpia. Aquí en realidad tiene que ser la selección por encima de todo y después los clubes, porque es la selección. Cuando vos necesitas la vidriera para un Mateo Gamarra, para el central, ahí vos necesitas de la selección. La selección pero sobre todo. O sea, 30 y algo. Uno es la selección. Después viene la importancia de segunda línea, lo que es un Olimpia, un Cerro. Richard Ortiz no necesita hoy en día. Y entonces va a ser transferido. Cuidale. En un término nosotros que se abra, ya no puedo más. Darle lugar a otro, darle lugar a Galarza, darle lugar a otro, se vuelve loca. Faltó comunicación. Aquí no es hora de poner, bandera. Pero Guaraní no, la selección nacional. Vamos a valorizar nuevamente nuestra selección. Él es titular indiscutido de la selección. Claro que termina perdiendo el club. ¿Cambió o no cambió la selección con Richard jugando? Cuando volvió contra Ecuador y no quedamos todo el tiempo. No te va llegando. Un año va a estar desgastado el pobre Richard Ortiz. Por algo no jugó el primer partido que dijo Guillermo. No, vamos a descansar. Llegaron recién, estamos dando descanso. Por eso no le guardó para el segundo y se lesionó. No es culpa de nadie. Nadie se quiere lesionar. No, ni Richard ni Guillermo. Bueno, anda a aplicarle eso al hincha olimpista. Anda a aplicarle. Vamos a... Imagínate si Cerro empata. Imagínate si el pie Vamos a abrir el teléfono. Yo no
yo si la selección va a aguantar la presión de la gente de Olimpia. Bueno, soy con el Recoman, con lo que sabe Denis. A ver si la selección va a aguantar la presión de la gente de Olimpia. Si es que ya empatar nomás. No va a ir ella. Yo no voy a discutir con él. No le va a explicar a la gente que grita eso. Una vez no volviste. Lo que digo nomás, a ver, dos casos tenemos grandes. Roberto Junior Fernández. Roberto Junior Fernández. Él lo hubiera dicho, él hubiera contado. Sí. No, ahí no. Perfecto, Ahí, pero hay un caso nomás, el gatito lo hubiera donde dicho. vuelve lesionado. El gatito esa pelota pierde por lesión. Y después, estuvo sin jugar después. hace un año que estaba sin jugar Antonio Vareiro, él se rompió en un partido también. No, pero ese fue Sí, entiendo. Es un accidente, no podemos Morales tampoco es un accidente, la Y rotura todo lo que conlleva. accidente. Pero no podemos estar reclamando. Muscular es diferente porque hay un desgaste de por Algo medio, pasó. pero- Richard Ortiz queda fuera 21 días para comenzar. Sí, 21 días para comenzar. Para comenzar. El dolor sintió el domingo. El lunes practica. Yo me preparo. Vení ratito. Negligencia total. Vení, Richard. ¿Qué sentís vos? Dolor, vamos a hablar, po. ¿Ya sentías dolor? ¿Vos no vayas a practicar? Totalmente. ¿Estamos de acuerdo, Denis? Yo el jugador quiero practicar. No vas a practicar. No vas a practicar. Quédate nomás. Quédate nomás. ¿Y sabes qué? No, ni siquiera va a jugar. Pero el jugador no pudo ser sincero ahí. Con eso vamos a llevar a los equipos de futsal FIFA. No se Vamos a jugar entre puede, 5. Denis Canilla. Vamos a llevar a futsal FIFA, a los 5 que están para el sur. Vamos a jugar entre 5 una mitad. Hay que cuidar todos los detalles, niño. Hay que cuidar todos los detalles, niño. Vamos a estar en Selección nacional. Se puede lesionar. Esto es fútbol y se puede lesionar. Esto es la selección nacional que está por encima de todo. Espera. Nadie Sí se está lesiona. contra la selección. Pero acá no se trata de por eso, estar el o punto no estar. medio. Si Richard Ortiz siente una molestia, ¿sabe quién paga la consecuencia? 21 días fuera Olimpia. Incluye el superclásico. Sí, ya dijimos, ya 5 partidos afuera. La pregunta es, y está en el Twitter de Fútbol al Grande, ¿qué leen por Francisco López? Así que venía va a- escuchando. Bueno, entonces, ¿qué es? Olimpia no es solamente clásico. Olimpia tiene la seguidilla de partidos. Sin margen de error. Entonces, ¿qué es Olimpia? Acá estamos hablando que Marco Gómez ya está con tarjeta para no jugar ya, ¿verdad? Yo veo lo opuesto. Olimpia tiene que vender. Mateo Amarra fue convocado. Tiene idea para la selección. Es Olimpia. Estamos hablando de eso. Veo el otro lado. Tiene que ir. Richard Ortiz es el que ya fue transferido. Oye, vamos a mirar del otro lado también. Olimpia no le puede decir que no porque hay otros jugadores que tienen que ser transferidos en su momento. Entonces, miremos el vaso de los dos lados. De los dos Es lados. negociar. Mateo Gamarra sí o sí tiene que ir a la Y selección bueno, por lo que está demostrando. y entonces Olimpia, no Cardona, que se diga no, claro, que no vaya, y por lo bueno que es, y por lo ahí bueno entonces que es. Cardona tiene que salir y decir no, Richard Ortiz no está en condiciones. Hablar, el Club Olimpia, hablar, no hace falta que sea tajante. El dolor, Richard Ortiz siente una molestia el domingo. ¿Verdad? Ahí yo creo Sí. que esas 24 horas Ahí ya se hubiera parado. fueron... Y sí. Eso es lo que yo digo. Molestia. ¿Sabe qué, Richard? Está bien, vos querés mucho a la selección, te entendemos. No podemos jugar con el riesgo. Ahí, totalmente. Eso no, ahí termina todo. Richard, vos tenés que entender que no podemos jugar con el riesgo. Y ya está. Porque también tu club te necesita. pero Te vas a ir a pero jugar, también tienes que el jugar. jugador, Hablaste de eso. negligencia y ahí me parece que un poco no pasa, me parece por ahí. ¿Por qué? Porque negligencia sería no haberle hecho el procedimiento correcto de la inspección y de ver cómo está el jugador. Se hizo. Pero acaso el Ahora, jugador no el puede decir diagnóstico yo fue estoy para erróneo. practicar, Claro. me- O no fue erróneo o no evitar el problema. El propio jugador no puede decir El eso. jugador de los quilates, Richard Ortiz, va a decir no me siento cómodo. Y sí practicó por algo. Y aparte, te dicen los dos médicos, pues te dice el de Olimpia, que no estuvo allí por el tercer. Él quiso intentar llegar a la pelota, o sea, él estaba al 100 en ese entrenamiento. Claro. Y Él ahí se busca rompe. llegar. Al llegar se rompe. Sí, ahí. Pero un En día esa anterior exigencia ya que hace. estaba con un dolor. Yo entrenador, o yo preparador físico, o yo médico, le decía, pará nomás, Richard. Así Mira, mismo. tu edad, esto, vos te venís de partido seguido, entonces pará nomás, para no agravar nada. Exacto. Yo al único, Para que, que te vuelan a yo al hacer único un que, sano y salvo. al único que le digo para y que me hace caso es mi hijo. Porque Guillermo Barra, que el otro ya no es el hijo, o sea, es Si gana jugador. Olimpia, está todo bien, no hay verá, si empata o pierde Olimpia. Saquemos la camiseta de A encima, ver. porque si vamos a hablar con camiseta y de Olimpia y de Cerro, no, vamos a hablar de la situación así. Es la selección paraguaya el jugador, claro que sale lastimado el club, pero riesgo. saquemos la camiseta de encima, porque si no esto vamos a fanatizar todo, y un día es Cerro, otro día Guaraní, otro día 12 de octubre, y es la selección nacional, o sea, vos necesitas los que están bien,
Y si ese jugador no está disponible, que hable de ese jugador que tiene los quilates, porque ya no es un Juan González, claro. Entonces Richard dice, no me siento bien, Guillermo Barrero, que no estoy para entrenar. Pasa por el jugador, pero no es culpa ni uno ni otro, y ahí cierro porque ya 12-8 nomás, niño, ya me subió la temperatura. En la entrevista de Mateo Gamarra lo nombró a Richard Ortiz, que le dijo que debe sentirse orgulloso de estar en la selección y dar lo máximo de sí, que le dice. Sí. Para Richard es toda la selección. Nosotros no decimos que no. En ningún momento estamos diciendo que no. Claro. Para mi gusto, si tenía molestia, había que tener comunicación y ya no practicaba. Para mi gusto nomás. Eso nomás. Yo no digo que vos no le quieras a la selección, no le adora a la selección. Claro que Richard quiere jugar en la selección, con eso demuestra que puede todavía. Porque ahora va a estar parado 20 días. Acuérdense que Richard Ortiz renovó contrato con Olimpia. ¿Hasta cuándo renovó? 2024. 24. Y está bien lo de Richard. Otro punto que es cierto que yo me estoy olvidando, a Olimpia no le convenía negarse, y cierto es lo que dice Fabián, no le convenía negarse a la convocatoria, porque si no tenía que jugar contra Libertad así en esas condiciones y sin Derlis González. No, yo no digo que niegue. Por eso tenía que mandarle a... Yo no niego, sí. no, ese ya otra cosa. No, pero cierto es lo que apuntan. Estoy de acuerdo con el niño cuando dice la selección prioridad. Lo que digo es que si ocurrió el domingo, siento molestia. Eso nomás lo que yo digo. Faltó. Yo no digo que no está al servicio de la selección. ¿Por qué ponerlo a los Royal en el Eso nomás, al servicio de la selección paraguaya. Eso nomás en el caso de Richard Ortiz. Pero ¿qué pasa? Yo trato de ponerme... Vos le haces el análisis al jugador y cerciorás de que está todo bien. No hay peligro de que se termine lesionando. Y le pregunta al jugador, ¿qué tal estás? Él dice, bien, acá nomás, pero está. Si vos me decís que estoy... La lesión no pasa nada y termina ocurriendo esto. Porque tenía el ok y el aval del cuerpo médico. ¿El cuerpo médico de qué? Y cuando el domingo le dice siento molestia. Pero le hace la inspección. Sí, pero sintió molestia y fíjate que lesión aprendida para médico de la selección. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el jugador, y sabe muy bien Nene que nos da una enseñanza, se tira por hacer un esfuerzo y nosotros ¿qué decimos? Se lastimó por el esfuerzo que hizo, ¿verdad? Así. A lo mejor hay jugadores que pueden hacer un esfuerzo y otros que tienen que cuidarse. Si quizás ya están al límite y hacen ese esfuerzo y se rompen. Hay jugador y jugador. Hay jugador y jugador. Hay jugadores que pueden hacer el esfuerzo y otros no. En sí no hay ningún problema. Pero Richard Ortiz, a lo que voy es que qué tanto esfuerzo, o sea, habrá sido un esfuerzo de una jugada de fútbol, no creo que le hayan hecho cargar cajas pesadas. Pero Richard viene de jugar muchos partidos seguidos y el viaje en sí. Ponele que se bajó a buscar una pelota y sintió. Levanta pesa Pino Lancerro. Oye, te voy a dedicar lo que no, ahora mismo. Ahora te voy a dedicar. Cada vez que se lesiona creo que no. Él levanta pesa en Cerro. Para que pueda arnearse. ¿Por qué Espínola no tiene continuidad en Cerro? No, vos me vas a responder. Sí. ¿Por qué Espínola no tiene continuidad? Muchas lesiones. Y muchas lesiones musculares. Y bueno, ¿y vos crees que no sabe el médico de Cerro y no sabe chiquearse? ¿Por qué no? ¿Por qué juega hoy Enzo Jiménez? Y porque no estaba un Espínola. Y bueno, entonces, vos tenés que saber en tu casa. Samudio en Libertad. Samudio en Libertad. Samudio no le puede porque Samudio eso le pone muy nervioso. ¿Quién te dijo? Te lo he dicho, no, te dice Miguel. Sí. ¿Por qué vos en la casa manejás de una manera? No, esa es la pregunta que sí, porque tienen el control diario. Tienen el control diario. A Espínola no le va a pasar. Si Espínola le llega a decir al preparador físico de Cerro, me duele, ahí no hay diagnóstico. ¿Me jugás? Sí, pará nomás ya. Pará nomás porque tenemos experiencia tuya. Claro. Y Richie se tiene experiencia en Olimpia. Quedó fuera. Hay una ausencia de Húmedo, Richard. ¿Cuándo fue? Y sí, en el primer semestre. Se había lesionado en cancha en el partido antinacional. Antinacional, sí. No la perdón. Y después paró. Que yo estoy de acuerdo con el niño en no ir contra porque lo que queremos es una selección con todos. Lo que digo que en tu casa vos conocés mejor el tema. Eso nomás. ¿Quién por Richard no tiene Olimpia? Y no es que estamos haciendo un enfrentamiento. Asociación Richard. Hoy se le caen todos los soldados allí. Está solo Orsusa Ocandia. Orsusa Ocandia. Y tiene tarjeta, está al límite de tarjeta. Tiene 4. Gómez. Que seguramente se va a amonestar o va a recibir una amarilla. Pero si Olimpia todos los partidos tiene ese igual. Olimpia no puede pegarse el lujo de esperar el clásico. A Olimpia no garantiza con cualquiera. ¿Quién te dijo que Olimpia es la maravilla mundial? No garantiza. Y menos ahora. Y Libertad la maravilla no ahora. Cerro anduvo bien el último partido, el parejito Nacional, que con sus limitaciones sabe lo que puede. Nacional no es, Nacional, no, Nacional es parejo.
¿Libertad, Víctor? ¿Ya dio la democión con Libertad? ¿O miento? Y tiene mucho más Mi nombre. candidato. Listo. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Carga el código bajo las tapas plateadas de tu Coca-Cola sabor original o sin azúcar y participa por premios como televisores y parrillas para disfrutar del Mundial FIFA Qatar 2022. Coca-Cola, la magia de creer. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil y Empeño, venta, arreglos y huellas de plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil y Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida 3 años de seguro y service gratis. Para más información, ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes sociales como @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Genial, a teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Asado y fútbol, Álamos, porque así es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Qué es lo que vos le querés decir? Que ustedes saben, le querés hacer cómplice. No, pasa que los jugadores... los errores morales es una lesión, de otro tipo, sí. rotura. Lo muscular tenemos siempre que separar de rotura de ligamento y todo lo demás, porque la rotura es un accidente, pisa mal un jugador en una entrada. Lo muscular a veces el jugador sabe cuando está sobrecargado. Y muchas veces pasa, y Denis sabrá más que nadie, que el jugador piensa que puede sobrellevar la situación con ese dolor o esa ligera molestia. Y ahí a veces termina siendo peor. El cuerpo te da señales. Exactamente. Ahora pasó. Y el domingo le dio la señal a Richard. Sí. Y el lunes siguió practicando. O sea, pasa también ¿Quién se equivocó? Son cómplices, ahí cómplice todo. El jugador, el físico, el médico, el fin hasta de el semana entrenador. pasado, Jorge Mendoza, un guaraní, jugó con lesión muscular. No, lesionado, jugó infiltrado. Y jugó todo el partido y después se fue expulsado. No, ahora. Sí. ¿Se fue expulsado? Sí, Y él estaba con jugó infiltrado. Pero eso está mal. Jorge Mendoza. Eso está y mal, quería está jugar. mal, está mal. Era el partido. Era el partido. Porque era el partido. ¿Y la consecuencia que va a pagar después? Y ahora va a parar por la expulsión. ¿Y después? ¿Por qué más? Y va a tener que a ver si reacciona con el... Y después el cansancio. Él ya no le respondieron las piernas, por eso termina llegando centímetros, segundos tarde y roja. Pero Mendoza jugó así. ¿Y qué pasa con Walter González? Molestia, ¿Y qué pasa con Antolín? ¿Y qué pasa con Antolín? ¿Y qué pasa con Walter González? Y está bajo cuidado. ¿Y si lo pone? No descartados hasta ahora. ¿Y cómo se lesionó? La misma situación. Es el límite. ¿Y después? Pero Walter González tiene 28 años. Claro, ¿y cómo se lesionó? No, y en la práctica les tira. Está sobrecargado. Bueno, vamos a ir al porcentaje. El niño tuvo 12,8 de presión. No, digo, quiero mantener, dijo. Sí, ¿A cuánto subió de presión el niño? Ahora 16 días me marca aquí. Tirazones. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganas seguro. Te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos buenos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Ven al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganal al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comecipar, con tus créditos nuevos, participa de sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información, ingresa a comecipar.coop.py. Comecipar, 50 años liderando e innovando.
Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado. Desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la Z-Hombro nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z-Hombro de venta libre en farmacias Calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control. Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebollala 1751 Casi Covichec o llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea representa y distribuye Britam S.A. Quique Crona cumpliendo años, Gustavito. Mucha felicidad a Quique. Excelente persona, gran cantante. Quique Crona, un saludo muy especial. Y que pase muy bien. Mucha felicidad. Quique Crona. Delante de los Jokers. Cuando grabaron Me voy a ir muy lejos. ¿Qué pasa? No. Estaba integrando la orquesta de los Jokers, Quique Crona. Ponen a Gustavito. Tiempo, saludo a Quique Crona. Saludo a Rubiló, a los muchachos escuchando en la radio. Asado, a Rubiló, Alarma, a todos los muchachos un saludo muy especial. Monitoreo, rastreo automático, la seguridad que vos estás buscando te la brinda Rubiló, Alarma, dicho sea de paso. Un saludo muy especial a todos en Rubiló, Alarma. Y esto es lo que están haciendo. Esto se nota cocido, la cocción. Bueno, listo. A los muchachos, Rubiló, Alarma, un saludo. Restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo, de martes a domingos. Dirección José Campos Lanzoni 273 Casiguidos Pano, Restaurante La Tarima. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Vic Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te puedes llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets. Entérate más en vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente y además te ahorras 1.000 guaraníes. Disfrutar con Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retornar la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 su pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con un nuevo espacio ubicado a 5 minutos de Guarambaré y a 10 minutos del centro de Villeta. Zona residencial con servicios básicos, calles empedradas, supermercados y universidades a tu alcance. Contactanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Dice, esto mandó Gerardo Pablo Ceballos. Dice, un 5 de octubre del 2010, hoy ni loco jugaría en Olimpia, responde Ceballos. El mismo envía, veo. Él mismo recordó en su Twitter, Ceballos. En fútbol a lo grande, también los jueves son de TVT. Olimpia, ¿te interesa Olimpia? ¿Podría jugar en Olimpia? ¿Vos jugarías? No, en este momento ni loco. ¿Y cuándo sería el momento? Y no sé, no me gustaría. Yo quiero jugar siempre en Cerro. Hoy es viernes. ¿Y por qué no pusiste ayer? ¿Por qué no puso ayer, Gustavito?
Hoy es su aniversario, ¿cómo si hoy no es aniversario? Hoy es el... septiembre, Gustavito. 30 de septiembre. Ahora estamos en septiembre y este es octubre. ¿Qué es lo que te pasa? Con delay al TVT. ¿Qué es lo que le pasa a Gustavito? Otro Zapata. Vos si no gana empatá. Vos sos Zapata, si no gana empata. Pero déjate. Ponemos ya lo que dice Sebastián. Olimpia, ¿te interesa Olimpia o podrías jugar en Olimpia? ¿Vos jugarías? No, en estos momentos ni loco. ¿Y cuándo sería el momento? Y no sé, no me gustaría. Yo quiero jugar siempre en Cerro. Tirasoles, qué quilombo. Pablo Ceballos será. Yo le quiero jugar siempre en Cerro y jugó en Olimpia, ni loco digo. Olimpia, ¿te interesa Olimpia o podrías jugar en Olimpia? ¿Vos jugarías? No, en estos momentos ni loco. ¿Y cuándo sería el momento? Y no sé, no me gustaría. Yo quiero jugar siempre en Cerro. Biancucci. Pelota para Ceballos. ¡Tiró! ¡Lo hizo Pablo Ceballos! Biancucci Ceballos. ¿Por qué tenés que ser así con Ceballos? ¿Quién recordó esto, Gerardo? El mismo. Ceballos en su Twitter. A la puta. El mismo recordó. Metió Ayer, picante anoche. Anoche fue. Puma viene, cuidado que viene. Tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia porque viene. Puma. ¿Y qué tiene que ver la bragueta? La bragueta. No se está mal, es tu cintura, no tu bragueta. Se me calma, no lo puedo, estoy a dieta. Pero de ser lo que. ¿Para qué? Yo quiero aclarar, espera, vamos. ¿Para qué venía acá? Porque parece que me quedo como si fuera no sé ni qué día es hoy, como dice Vicentico, ¿verdad? Lo que pasa que Pablo Ceballos ayer. ¿Por qué gritas? Ya no casi a la medianoche levantó ese Twitter. A las 9 de la noche. Entonces yo no puedo anticiparme a él. A la media, que sí, casi a la medianoche. Y para que se entienda puse hoy. ¿Entendés, Arturo? Eso es lo que pasó. ¿Quién es lo que puso? Y Pablo Ceballos tiró en su Twitter. Ese mandó Gerardo acá. Y sí, pero el Twitter de Pablo Ceballos. Y yo no digo lo contrario. Y sí, pero él levantó ayer a casi cuando el programa dio terminar a las 2. Y él levantó casi a las 11. Pero si otra fecha, No, ya sé, Arturo, pues cuejaré, vamos a Ah, paseo o pendejo. ¿Qué otra? Ya entendé, pero tipo. No sé, André. Cuejaré más Pablo, vamos a verle Twitter, ve. Entonces el programa Opama a las 2. Hay diferencia con Gustavito o Yapope semana, ve. Sí, pero tienen que entender con el espíritu, Arturo. Va a entender. Jamás. Anda, te hablan en guaraní porque no considero. ¿Cómo se discutieron hoy, Arturo? ¿Dónde? Yo me puse como, ¿y usted? Me puse como oyendo, no se entendía. Bueno, Martins, hablando de los convocados. Está tu jugador. Yo estoy con él. 20 Yo estoy con niño. Por primera vez, pero estoy con niño. Andar más sentado. El jugador tiene que jugar y no. Él es el operador y no se entiende nada. En el caso de poner orden, él permite el quilombo. Dejo la jefe, Arturo. La jefe tan papas igual y Ángel Ortiz. Hablando de lucecitas, ya vi luces navideñas por la calle. Sí. Hablando de lucecitas. Bueno, anda pues. Por favor. Ya me voy, tranquilo, ya me voy. Ahí tenemos que cumplir. Anda nomás, voy con el porcentaje. ¿Quién quiere ver eso? Ya está disponible a tu jugador. Pregunta. Para hoy está disponible ya el jugador de Gustavito. ¿Quién? Moreno Martín. Está hoy ya. Está de regreso. Pero hoy no está convocado, ¿verdad? Sí, va a estar en la banca. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno Herramienta Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magno Herramienta Más en su obra. Para la previa, el after office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos o Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o Pizza juega con todo. Dulce Primavera llegó a Lácteos La Pradera en el mes de las flores. Tu dulce de leche preferido se pone a tono con una novedosa presentación primaveral para disfrutar en familia o regalar a su persona especial. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, la mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. El fútbol a lo grande. También los jueves son de TVT. Olimpia es más que la selección paraguaya. Olimpia es más que la selección paraguaya. Pero hoy es viernes. No entiendo ¿por qué no pusiste ayer? Ah, la puta cera.
pero apostando al deporte y las prácticas de esa buena salud, Asimed es colaborador oficial de esta edición de los Juegos Sudamericanos. Te invitamos a apoyar con nosotros y ser parte de esta gran fiesta, el sueño de todos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. El auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Soñás sin parar, buscas potenciar tu negocio. Puedes alcanzar tus objetivos con los préstamos pymes de Bancop, con tasas y plazos especiales sujeto a análisis y aprobación crediticia. Disponible en guaraníes y en dólares. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Cerramos el mes de septiembre con un super evento. Te esperamos hoy de 19 a 00 horas en Mazapán para disfrutar un buen momento. Vas a encontrar pizza corrida, stand-up comedy con Oscar Godoy, karaoke y ambiente bailable desde las 22 horas por tan solo 35.000 guaraníes por persona. Reservas al 0984-627-645. Mazapán, con el sabor de siempre. Olimpia es más que la selección paraguaya. Marcelo Recanante. Olimpia es más que la selección paraguaya. Sí, se entendió, Marcelo, se entendió. Y juega el TBT, dice, bueno, vamos a hablar del porcentaje de hoy, niño. ¿Quién juega? Sol de América local ante Cerro Porteño, 18:30. Francisco López. 40-60. ¿Quién gana? Cerro Porteño. Niño Jorge. 40-60. Cerro de niño. Cerro. Vos, Víctor. 40-60. Cerro. Vos, Yanica. 40-60. Cerro. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, hecho Pichupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la arborización Paisajes del Montaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. ASU 2022, del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. ¿Qué partido, niño? Tacuaré Ameliano, 17 horas el domingo. Mismo horario de Guaireña Olimpia. Tacuaré Ameliano, Denis. 50-50. Empate, Víctor Villalba. 40-60. ¿Quién gana? Ameliano. Vos, niño Jorge. Se fue la mufa, 40-60. ¿Quién gana? Ameliano. ¿Y quién es lo que es la mufa? Y tenían una mufa ahí. Un payé. Payé. Hicieron un payé. Vos, niño. 50-50. Le hicieron payé a Ameliano. Pero ya sacó. No sé qué hizo el presidente, pero sacaron ya. El payé se fue. Ameliano, en cancha de River, frente a Tacuarí, es partido usando la presión del viejazo de 6 puntos. Y mucho más que 6, diría yo, Arturo. Realmente para nosotros de por sí ya es un clásico, el clásico de barrio, y otra vez de vuelta en la situación que nos encuentra, ¿verdad? Si llegamos a tener un resultado positivo, yo creo que prácticamente estaríamos saliendo de la zona del descenso por la forma en que divide, en este caso, Soltura y nosotros, y bueno, y pegando y esperando el resultado de Mallorquín también, y le meteríamos presión a nuestro rival de turno también, que ya entraría en el mismo lote nuestro, ¿verdad? Sí, señor, ¿y qué depara por la Copa Paraguay? Contanos. Realmente una sensación especial, Arturo. O sea, un equipo llegar a esta instancia para nosotros es muy importante. También lo que puede significar clasificar a una Copa Internacional a través de este medio. Además, cuando habíamos hablado con el profe Juan Pablo, habíamos dicho de la posibilidad de que podía incluso repetir una final de Copa Paraguay, y ahora estamos ahí cerca, ¿verdad? Hay que
hay que poner el mayor esfuerzo ciertamente en el campeonato, pero también es muy lindo lo de la Copa Paraguay. Bueno, y con relación a los próximos partidos, ¿qué tiene programado Ameliano en el campeonato en adelantos, Héctor? Estamos complicados de la fecha, Arturo. Ahora con Tacuarí, después el jueves con Cerro y el domingo con Olimpia. Sí, por eso te decía. Hay que tener reto, ¿eh? Hay que tener reto, Arturo. Hay que tener reto y sumar la mayor cantidad de puntos. Si salimos bien parados de este copo, yo creo que podemos mirar con otros ojos este campeonato. Esto me agradezco esta mañana en el bloque Telefuturo y Urbana. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Aprovecha 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Hair Recovery. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas las tiendas del país. Síguenos en redes sociales, @LuomoPY en Facebook e Instagram. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Ocebellala Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido tenés, niño? Guaireña Olimpia. Guaireña Olimpia. A las 5 de la tarde van a... En Ciudad del Este. El partido se concentran en el Mallorquín y ya se quedan para el partido que van a jugar después del Mallorquín. Como decía hoy Fabio Duarte. ¿Qué partido? Guaireña Olimpia. Porcentaje, Vic. 40-60. ¿Quién gana? Olimpia. Francisco López. 40-60. ¿Quién gana? Olimpia. Vos, niño. 40-60. Olimpia. Y vos, 40-60. Olimpia. Bueno, el domingo en Ciudad del Este, ¿cómo es el operativo, viaje, toda la preparación de Guaireña para enfrentar a Olimpia en cancha del 3 de febrero, Troadio? Hoy día ya viajamos con Arturo, hoy día vamos a quedarnos en Juan León Mallorquín y de ahí nos trasladaremos el día del partido a Ciudad del Este, después volvemos a Juan León Mallorquín, nos quedamos hasta el miércoles para esperar el compromiso también con General Caballero. Ahí se quedan. Sí, señor. Bueno, Troadio, ¿qué pasó? Bien, y hay como un pico, como una bajada. ¿Qué ocurrió en Guaireña? Y son 2 partidos que perdimos ante el mismo rival, don Arturo. Nos dolió bastante, sinceramente, porque sabíamos que si pasábamos esta fase de la Copa Paraguay, que estábamos muy cerca de un torneo internacional, porque los que pasaron también, en el caso de Nacional y Guaraní, ya están en Copa prácticamente, entonces teníamos un cupo ahí cerca de un torneo internacional, es lo que más nos dolió, sinceramente. Perdimos ante un rival que venía muy golpeado, muy necesitado. Respetamos siempre desde que nos enfrentamos allá en todo el año. Fue rival muy difícil, duro. Entonces, sinceramente nos dolió, pero ya tenemos que dejar eso de lado, ya quedó atrás. Perdimos después de 4 fechas en el torneo local y bueno, lastimosamente nos frenamos un poco, fuimos irregulares nuevamente, pero tenemos objetivos bien definidos. La pelea va a estar con Resistencia, Sol de América, Guaireña, por el tema del acumulativo, porque está muy parejo y muy justo todo. Queremos lograr nuevamente un torneo internacional y sabemos que con 9, 10 puntos prácticamente estaremos adentro. Estamos bien, Troadio, con relación a la conformación del equipo, ¿lo definís dónde, cuándo? No, ahora estamos abocados solamente a la recuperación, Arturo. Están haciendo trabajo regenerativo. Creo que el día de mañana ya armaremos el equipo que va a enfrentar a Olimpia. Creo yo que pondremos lo mejor. Son partidos definitorios, ya está terminando el torneo, estamos en la recta final y bueno, vamos a poner lo mejor que tenemos en estos 2 partidos que vamos a jugar hacia el este del país. Bueno, ¿y a qué hora están saliendo, decía Troadio? 17:30 llegaremos para el horario de la cena y ya descansar. Ya mañana un entrenamiento, una movilización liviana allá en Mallorquín, ya esperando lo que va a ser el partido del domingo. Chao, perdón, en Villarrica, ¿cómo está el tiempo ahora, Troadio? Está nublado, está inestable el clima, inestable con mucha lluvia durante toda la noche prácticamente. Fútbol a lo grande, el fenómeno de la siesta. Esto decía Troadio Duarte, el técnico de Guaireña. ¿Qué partido tenemos, niño? Libertad General Caballero. Libertad General Caballero, Francisco López. 60-40. ¿Quién gana? Libertad. Víctor Villalba.
60-40. Libertad, Denis Caniza. 60-40. Libertad, Niño Jorge. 60-40. Libertad. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8, Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre SIB. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasariño y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero, apostala. Te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la. Entérate de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entrate de todos los beneficios. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marén, Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Llegaron los descuentos reales web a Farmacias Catedral. Todos los viernes, tus compras por web tienen descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y más. Regístrate en farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Para hacer Gustavito, porque cada pack creo que tiene 6 cervezas, ¿verdad? Sí, sí señor. Cerveza Arturo, artesanal, que es deliciosa. Sí. Y, no, da uno, no, esto para la audiencia, no juegue de vivo. Ahí está el maestro de ceremonia, Rodrigo, que se está tratando de impresionar. Es rica. Para poner en el Twitter de Fútbol a lo Grande. Ahí está, ahí. Vamos a poner mi Instagram, ¿verdad? ¿Verdad? O no por el sorteo. Mejor el Twitter ya muy rápido, pues. Vamos a poner en Twitter, niño. ¿Te parece? Sí, ya volvemos. Feria mensual de Tupí, con descuentos en todos los productos. Hasta hoy vas a encontrar todos los que estás buscando, con descuentos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocernos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de LS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemaiflores.com. Regalamor, regala Vemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. 618 4700, señor. Habilitamos las líneas para el sorteo de las cervezas artesanales Arturo. 618 4700. ¿Estábamos, Gustavito? Tenemos 20 llamadas y el primer pack. Después 20 llamadas y el segundo pack. Vamos por el primero. Hola. Hola, Claudio Mina 884. 884. Correcto, señor. Siguiente. Hola. Hola. Hola, sí, su nombre. Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3. 7-4. Se fue, ahí Campuzano, igual te anotamos. 7-4 y quedó el último pendiente. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Hola. Sí, su nombre, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, Denis Agüero. Denis, últimos 3, Denis.
741. 741. Anotado, Denis. Siguiente, hola. Buenas tardes. Sí, su nombre. Guillermo Alonso 715. Guillermo Alonso. Últimos 3. Correcto, Luis. ¿Quieres una solución en la suba de combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, más recordado y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Llegó la colección de autitos Shell. Son 4 autitos a batería con control Bluetooth y se pueden manejar con el celular. Llévalos por cargas de 150.000 guaraníes en combustibles más 50.000 guaraníes y cargando Shell V-Power. Puedes elegir el Ferrari F1. Además, puedes ganar un viaje para 2 personas para el Grand Prix de Sao Paulo o uno de los 100 tanques llenos. Colección Shell. En Accessnet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Accessnet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Accessnet, toda la vida. 618-4700. Hola. Hola. Sí, su nombre. Marco Chaparro 516. 516, correcto, Marco, anotado, o Marcos en este caso. Chaparro, hola, buenas tardes. Mío, Juan Candia 018. Juan 018, anotado Juan. Siguiente, hola. Hola. Señor, su nombre. Carlos Martínez 967. 967, correcto, Carlos, está anotado. Siguiente, vamos con el pack de las cervezas. Arturo, hola. Buenas tardes, Luis Barrios 802. 802, correcto, Luis, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, yo. Sí, su nombre. Cristian. Ahora sí, Cristian, últimos 3. 746 2 y luego Luis, hola. Hola. Sí, su nombre. Ariel Agüero. Últimos 3, Ariel. 741. 741. Siguiente, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Señora, su nombre. Margarita Encina 953. 953. Gracias, Margarita. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Carbon House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casícono en el Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Con CNT los sueños se cumplen en el poderoso 1.500 millones más un departamento y un auto 0 kilómetro en el grandioso un Subaru STI. Pedís CNT Chef por Emoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, descuentos increíbles en todas las marcas y modelos. Además tenés una cuota de regalo en todos los productos. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Volvió la promo Juga y Ganá de la raspadita de Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en vales de compra. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/gana. Hay vales desde 50.000 hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. A quienes representen y distribuyen la cerveza artesanal Arturo Lai, muchísimas gracias. ¿El pedido a qué número, niño? 0983-343111. Perdón, Víctor, repetimos. 0983 343111. Pedido de cerveza Arturo. 20 llamadas y tenemos 2 aquí para regalar. 2 palos. Más participantes, más oyentes. Hola. Cristian Ríos. Cristian, último 3. 623. 623, correcto, Cristian. Siguiente. Hola. Hola. Ricardo Portillo 589. 589, correcto, Ricardo. Siguiente. Hola. Hola. Sí, su nombre. Juan Zamudio 394. 394,
correcto, Juan. Siguiente, hola. Carlos Ortiz. 516. 516, correcto, señor. Vamos con la llamada 17, hola. Cristian Flores, 996. 996, correcto, Cristian, está anotado. Seguimos con Luis. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participas. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Para ganar tienes que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol. Promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Ahora es momento de disfrutar el yogur más rico y recordado por todos, el yogur Lactolanda. Felicitamos a Lactolanda, que ha obtenido por 8º año consecutivo el premio Top of Mind 2022. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. ¿Cuántas llamadas tenés? Hasta aquí 17. Tenemos 20 llamadas y hacemos dos packs. Correcto. De cerveza artesanal Arturo para regalar. Y tiene que pasar a buscarlo aquí en Andrade Telefuturo. Así mismo. Seguimos. 618-4703 y cerramos. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Niño. Sí, tu nombre. Buenas tardes. Jorge Ortiz, 289. 289, correcto, Jorge. Anotado. Llamada 19 a continuación. Hola. Hola, Ramón Balbuena. Ramón, últimos 3. 618. Correcto, 618. Vamos por la llamada 20. Hola. Hola, niño. Señor. Oscar Pérez. Oscar, últimos 3. 141, señor. 141, correcto. Están los 20 Ya anotados. enseguida, ¿qué información tenemos la de Héctor David Martínez? Sí, River compró el 20% del pase de David Martínez. Esto suma al 50% que ya tenía el acuerdo con Defensa y Justicia por el 100% de los derechos federativos y el mencionado porcentaje de los económicos en $1 millón. Firmó hasta diciembre de 2024. Argentino nacionalizado paraguayo, David Martínez en River. Entonces es 70% del Exactamente, pase. ahora es de River y 30% de la de Defensa y selección Justicia. paraguaya, El por mismo, eso. así. Bueno, ya volvemos. La mejor opción para instalar tu industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más información al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Insecticida en aerosol Knockout base acuosa elimina todo tipo de insectos sin olor con alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todo, voladores y voladores con citronela. Knockout con el sello de garantía de base. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos comprando productos de la marca Speed, Quick, Wanker Atlas. Generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electroban. Llamanos a escribinos al 021-519-3000. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. En Erimark aprovecha 20% off y hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Equipate con los mejores accesorios de las marcas Eco, Santec, Positron y así de tu vehículo más seguro, útil y duradero. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Pasa por Copetrol y participa por los viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por compras de lubricantes Petronas ya estás participando. Entérate más en redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad de manos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Sí, Luis Fernando me va a representar en la cuota inaugural. Esto tiene acá a la vuelta de uno integrante de la selección en Argentina, o cuerpo técnico, el hotel donde está Argentina. Sí, a la vuelta, sí. Uno de los socios es argentino y conocido nuestro. Qué bueno. Vamos al sorteo entonces, vamos al sorteo. 618-4700, vamos al primer ganador del pack. ¿Ganador o ganadora? Dos ganadores, pero vamos a tener el primero ahora. De cerveza artesanal Arturo. ¿Quién es ganador? Número 14. 14. Ricardo Portillo, 589. Ricardo Portillo es el primer ganador.
Tiene que pasar a retirar el O'Higgins Andrade de Telefuturo. Sí, señor. A los distribuidores de cerveza artesanal Arturo, muchísimas gracias. Y los pedidos tenés, niño, Víctor Villar, el número. Al 0983 34 31 11. Repito. 0983 34 31 11. Muy bien, Víctor. Segundo ganador. Ganadora. Número 5. Atención al número 5. Marcos Chaparro 516. Marcos Chaparro 516 y Ricardo Portillo 589 son los ganadores de las cervezas Arturo, de los packs de Arturo. Tiene que pasar a retirar O'Higgins Andrade Telefuturo. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Carga el código bajo las tapas plateadas de tu Coca-Cola sabor original o sin azúcar y participa por premios como televisores y parrillas para disfrutar del Mundial FIFA Qatar 2022. Coca-Cola, la magia de creer. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres un solo sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil y Empeño, venta, arreglos y huellas de plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil y Empeño. Subita al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información, ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes sociales como @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Genial, a teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Asado y fútbol, Álamos, porque así es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganas seguro. Te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos buenos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Hacemos el repaso de las autoridades arbitrales y lógicamente la programación de esta fecha del campeonato clausura. Arranca hoy 18:30 Sol Cerro. En Villaliza dirige David Ojeda en el bar Carlos Paul Benítez. Ven al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganal al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comecipar, con tus créditos nuevos, participa de sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información, ingresa a comecipar.coop.py. Comecipar, 50 años liderando e innovando. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado, desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la Z-Hombro, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z-Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. El domingo a 17 horas en Ciudad del Este se enfrentan Guaireña Olimpia. Dirigirá este partido Juan Gabriel Benítez en el bar Ever Aquino. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec.
Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebollala 1751, casi Cobuchec, o llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. ¿Buscas sentirte en casa? Midea representa y distribuye Britam S.A. El domingo, a partir de las 17, Tacuarí ante Ameliano. Será en los Jardines del Quelito, cancha de River. Dirigirá José Méndez y en el bar estará Fernando López. Restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo, de martes a domingos. Dirección José Campos Lanzoni 273 Casiguidos Pano, Restaurante La Tarima. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Vic Activar VPay te da muchos beneficios, descarga visión móvil, adherite y te puedes llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets. Entérate más en vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente y además te ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar con Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retornar la buena onda. El domingo en Tuyucuá juega en Libertad General Caballero de Mallorquín, 19:30 el horario. Contará con la conducción arbitral de Derlis López y en el bar Mario Díaz de Vivar. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno Herramienta Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magno Herramienta Más en su obra. Para la previa al After Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Dulce Primavera llegó a Lácteos La Pradera en el mes de las flores. Tu dulce de leche preferido se pone a tono con una novedosa presentación primaveral para disfrutar en familia o regalar a esa persona especial. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, la mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. El lunes, a partir de las 5 de la tarde, Nacional recibirá la visita de 12 de octubre en el Estadio Arsenio Orico, el árbitro principal de Erlis Benítez, y en el bar estará Mario Díaz de Vivar. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy, asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. El auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Soñás sin parar, buscas potenciar tu negocio. Puedes alcanzar tus objetivos con los préstamos pymes de Bancop, con tasas y plazos especiales, sujeto a análisis y aprobación crediticia. Disponible en guaraníes y en dólares. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Cerramos el mes de septiembre con un super evento. Te esperamos hoy de 19 a 00 horas en Mazapán para disfrutar un buen momento. Vas a encontrar pizza corrida, stand-up comedy con Oscar Godoy, karaoke y ambiente bailable desde las 22 horas por tan solo 35.000 guaraníes por persona. Reservas al 0984-627-645. Mazapán, con el sabor de siempre. El último partido Guaraní Resistencia, lunes 19 horas en Dos Bocas, dirige Carlos Paul Benítez en el bar Ulises Merel. Hoy estamos 17:45, estamos desde cancha de Villa Elisa. Porque así es la historia, así es la vida. Y esto decía el doctor Romero, médico de Olimpia, caso específico de Richard Ortiz. No está diciendo niño que la red monumental satelital. ¿Cómo no? Aquí está médico del Olimpia. Bueno, el tema de Richard, nosotros hicimos un informe médico, ¿verdad? Porque creímos conveniente aclarar un poquito para que la gente entienda el contexto en el que se da esta situación, ¿verdad? Nosotros estuvimos en contacto con el médico de la selección, nos informa que él tuvo una molestia el día domingo ya. En la práctica, por eso no concluyó, el día lunes vuelve a practicar y ahí en un esfuerzo que él hace, siente que se agudiza más esa molestia, rotura de las fibras musculares, que son el edema y la alteración de la arquitectura de la miofibrilla, ¿verdad? Entonces, correspondía aclarar un poquito, porque entiendo que el colega médico de la selección habló de 8, 9 a 10 días, de periodo de recuperación, y él se refería al tiempo en que va a ocupar la cicatriz ecográficamente en la imagen, ¿verdad? La brecha fibrilar. Pero a partir de ahí viene todavía una serie de procesos
para llegar a la recuperación total de la función muscular y para que el atleta pueda estar en condiciones de competir, ¿verdad? Creíamos conveniente aclarar este punto porque está muy bien expuesto por el médico de la selección, donde explicaba el tiempo que va a llevar ocupar por cicatriz ese punto, pero la gente de repente puede malinterpretar y pensar que ese ya es el periodo del tiempo en el cual el atleta va a volver a competir. Entonces aclaramos con esto que ahí estaría más o menos completándose 2 de las 4 fases del periodo de recuperación de una lesión muscular, ¿verdad? Entonces aproximadamente en 3 semanas sí el atleta ya podría estar en condiciones, si todo va bien, de volver a estar a disposición del cuerpo técnico. Eso es el punto que creo que queremos aclarar, ¿verdad? No se contrapone ninguno de los informes, sino aclaramos para que la gente entienda cuál va a ser el proceso que va a llevar la recuperación plena del atleta. Ya pasó antes con Richard, cuando quedó fuera por un tiempo y ahora vuelve, y tampoco vos podés garantizar como médico que en 21 días de semana va a estar listo. Creo que queda ahí flotando, picando la pelota a ver cuándo va a volver. Sí, la lesión muscular es la lesión más estudiada por todos los médicos deportólogos, ¿verdad? Porque es la lesión más frecuente en el deporte. Entonces, se maneja muy sigilosamente todos los criterios médicos, ¿verdad? Si la lesión fue de origen por sobrecarga, sobreesfuerzo, por fatiga, si fue traumático, si fue por un esfuerzo excesivo, todo eso van condicionando el tiempo en el cual puede recuperarse. La ubicación de la lesión, ¿verdad? Puede ser a nivel de la unión miofacial, donde está mejor vascularizado y se recupera más rápido. Puede ser a nivel del cuerpo muscular, donde se recupera un poquitito más lento que la unión miofacial, o en la porción mioteminosa, donde está menos vascularizado y tarda un poquito más en recuperarse. El tamaño de la lesión, las imágenes asociadas que uno puede identificar, como el edema, la alteración de la arquitectura. Disculpame, sos un estudioso y el médico que estará escuchando dirá, sí, yo lo entiendo. En términos comunes, va a la selección, trabaja y ¡pam! Termina. Cuando un atleta refiere que tiene una molestia muscular, el médico lo evalúa y determina los motivos por el cual se puede generar una molestia muscular. Pueden ser varios. Pero tú dijiste que tuvo una molestia leve, doctor, el domingo, y el lunes volvió a sentir. Así nos refirió el médico de la selección. Pero ¿por qué practica si el domingo ya tiene una molestia leve? A eso nomás, disculpame, no es un capricho mi pregunta, es para aprender. Sí. Es el jugador, le dice, no, ya tengo una molestia, pum, practica y ya no puede completar. Si el domingo ya tuvo, ya es un aviso, doctor. Sí, pero probablemente el médico lo evaluó y no encontró criterio de severidad, de gravedad dentro de la miofibrila. Habrá hecho todas las maniobras, habrá encontrado que no implicaba una situación de severidad, por lo cual le permitió que vuelva a entrenar el lunes, ¿verdad? Y el lunes hizo un esfuerzo, porque Richard bien aclara que hizo un esfuerzo para alcanzar un balón, y ahí sintió una molestia, ¿verdad? Pudo también ser un hecho totalmente aislado y hacer un sobreesfuerzo para alcanzar ese balón, y ahí ocurrir directamente la lesión, ¿verdad? También pudo haber ocurrido esa situación. Vos estás diciendo, doctor Miguel Romero, porque hizo un esfuerzo de más. Si ya no está en condiciones, primero, no te vayas. Sí, pero el domingo entrenando por la selección, él se va del Olimpia sin ninguna molestia. Richard no tenía ningún inconveniente, ni siquiera venía haciendo fisioterapia ni trabajo preventivo, nada. Excelente profesional, no ponemos en tela de juicio. Víctor se acuerda de una lesión anterior, la anterior en el mismo lugar. Sí, Richard del 2019 tiene antecedentes de lesión en posterior. Digo nomás, ¿qué puede pasar a partir de ahora en el mismo problema para el siguiente, por lo que viene? Porque así es, se repite su misma lesión en el mismo lugar. Siempre el jugador está proclive a tener lesiones, ¿verdad? Sí. Entonces la lesión no es en el mismo punto, sí es en la misma zona, ¿verdad? Yo no quiero tocarlo, digo, por eso pregunto y pregunto y pregunto. Olimpia va a sentir mucho su ausencia, 21 días para comenzar, doctor. Así mismo, realmente es una desgraciada situación, una lesión grave que tanto afecta a la selección como también a la Olimpia, más a la Olimpia ahora porque estamos en un tramo del campeonato donde necesitamos muchísimo de todos nuestros atletas, ¿verdad? Digo nomás que ante la ausencia de Richard y con lo que pasó es una resta valiosísima, doctor.
Sí, realmente nos lastimó bastante. ¿Y Quintana cómo anda? Quintana está completando su periodo de recuperación bastante bien. Ya estamos bastante optimistas con él. ¿Y otro jugador lastimado en Olimpia? Por el momento, así certificadamente de gravedad no tenemos. Luis Cáceres, ¿cómo anda? ¿Qué le está entrenando con el grupo? Ya está bien, doctor. Sí, sí, sí. Quedó lo de Richard, que en un esfuerzo, ahí está, ya sintió molestia el domingo, practicó el lunes, hizo un esfuerzo, y ahora 21 días, solamente para lo que vos estás a decir, aclarar, y aunque sea repetitivo todo el caso de Richard Ortiz. Muchísimas gracias, doctor. ¿Quisieras agregar algo más? Agradecer la oportunidad de poder aclarar un poco este punto, ¿verdad? Ya que trabajamos como conjunto siempre con la gente de la selección, ¿verdad? Y de repente a veces se malinterpretan las explicaciones que uno da y la gente empieza a esperar otro tipo de resultados, ¿verdad? Eso queríamos aclarar, la complejidad de esta lesión, en qué contexto habló el médico de la selección y a qué se refería específicamente y cuándo podría él volver. Cosa que también lo aclaró el médico, pero que quedó un poco solapado porque quedó firme eso de 8 a 10 días nada más. ¿Cómo están Walter González y Antolín? Y están bajo